Como si de un juego de mesa de Rick se tratase, Donald Trump ha decidido comenzar el año con la intención de conquistar todo el tablero en este inicio de año. Tras la captura de Nicolás Maduro, Trump quiere más y no nos puede pillar por sorpresa. El presidente de los Estados Unidos ya ha avisado que su próximo objetivo podría ser Groenlandia por razones de seguridad nacional. Aunque sin más detalles, Donald Trump está dispuesto a comprar Groenlandia, territorio danés, por las buenas e incluso con un despliegue militar. Una opción que, como era de esperar, no ha gustado nada a Dinamarca, que ya amenaza con romper relaciones con la OTAN si Estados Unidos hace su incursión en la isla. Pero no solo Groenlandia, Trump ya avisa a Cuba, Colombia o México de que podrían ser los siguientes. El petróleo y el cambio de régimen podrían ser las principales pretensiones del líder republicano, pero si se extrapola más al análisis político, Donald Trump quiere ser el líder por encima de China y de Rusia. El continuo crecimiento de Xi Jinping no gusta nada a un Trump que está dispuesto a aumentar su rivalidad más aún con China. Además, en las últimas horas, Trump ha vuelto a señalar a Venezuela para que rompa cualquier tipo de relación comercial o política con China, Rusia, Irán y Cuba. Toda una estrategia geopolítica que hace tambalear el tablero de juego y que de momento la balanza está más a favor que nunca de Estados Unidos. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos. Miércoles 7 de enero miramos el Santoral y San Raimundo de Peñafort. Por delante, como siempre, 2 horas de programa en las que despedimos la Navidad y volvemos a esa tan ansiada rutina para muchos, y no podemos hacerlo sin dejar de mirar atentos a Estados Unidos, a Venezuela y, como no podía ser de otra manera, a la política española, porque hemos empezado muy fuerte este año. Vamos a intentar analizar todos los focos de actualidad que rodean este miércoles 7 de enero, pero antes, como siempre, sin perder tiempo, vamos a comenzar presentando a las personas que me acompañan hoy aquí, y por fin recuperamos a un histórico de esta mesa como es Josep María Francàs. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, pues sí, un año después, ¿no? Tal cual. Sí, pues nada. A ver, yo llevo siguiendo lo de Venezuela desde hace mucho tiempo, mucho antes de que empezara este programa, en la segunda etapa, no en la primera, ¿no? Y por tanto, una de las alegrías más grandes que me llevé, pues ha sido este año al empezar, el que se haya liberado una nación entera de un personaje que como mínimo sería un secuestrador. No olvidemos, y eso casi no lo está diciendo, pero lo sabemos todos, que ese señor no es el presidente legítimo de Venezuela en absoluto. El presidente legítimo es otro. El señor simplemente no dejó que lo que las urnas eligieron fuera para adelante. Pero eso no quiere decir, y por eso voy a ir un poco por libre, que después haya aparecido un elefante en la cacharrería y haya enmascarado lo que era, para mí, la noticia mejor que podía haber escuchado al principio. El elefante se llama Trump. ¿Por qué digo eso? Hombre, porque en la rueda de prensa es evidente que había que hacer referencia al petróleo, pero si casi solo hablas de petróleo, das una sensación muy mala, que probablemente es real. Pero es evidente que Venezuela, tal como está ahora, que está destrozada, pues alguien tiene que reconstruirla. Y la única manera de reconstruirla es con dólares. Y que los dólares vendrán de poder negociar las riquezas de Venezuela a alguien que actúe con ellas y que ya te pague, diríamos, por poder usar. O sea, eso era evidente. Pero si dices todo el rato petróleo, 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 das a entender que te importa un pito el resto y que solo te importa el petróleo. Segunda cosa, el desprecio con el que habló de Corina Machado creo que es otro error de elefante en cacharrería. Es evidente, y eso los americanos lo sacaron de experiencia de Irak. En Irak, si os acordáis, se hicieron unas barajas de naipes donde estaban todas las figuras que había que decapitar del régimen. Y cuando hubieron decapitado las figuras del régimen dijeron, ¿y ahora quién organiza Irak? Nadie. Entonces era evidente que no podían hacer lo mismo. Pero eso es una cosa, y la otra, o sea, tú puedes decir eso, y la otra cosa es venir a decir que Corina, ¿quién es esta señora que no la quiere nadie o no sé qué? Pues ha ganado unas elecciones, probablemente casi con más margen que tú. Con lo cual, y lo tercero es lo de Groenlandia, que ya es de psiquiatra. O sea, el dar a entender que estás amenazando a la OTAN con entrar militarmente en Groenlandia, cuando no te hace puñetera falta, porque Groenlandia son 50.000 tíos, con un estatuto que el día que decidan independizarse de Dinamarca tardan una mañana, porque legalmente pueden hacerlo simplemente con votar eso, y por tanto pueden decir lo que quieran, es otra manera de entrar como un elefante en una cacharrería, y que creo que todas esas cosas, que son muy propias de Trump, ensucian bastante o enturbian lo que era una jugada magistral, que es lo que se había hecho en Venezuela, cómo se había hecho, cómo se había negociado y cómo se iba a resolver. Lo siento por él.
El ansia le está... No sé, yo creo que es así de bruto y que Dios ha dado dones pero los ha repartido. También en la mesa, don Luis del Pino, muy buenos días. Muy buenos días. Trump, no es por llevarle la contraria al maestro, pero seguro es que lo sí. mejor que le ha pasado a la humanidad en el siglo XXI, como me decía mi hermano. Víctor Manuel Selegrat, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, bien hallados. Pues yo, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con las palabras que ha dicho José María anteriormente. No por una opinión, que en este caso pues cada uno tiene la libertad de opinión. La detención de un dictador sanguinario es siempre una alegría, evidentemente. Y hay determinadas cosas de Trump que las hace con gran habilidad porque tiene pues esa habilidad de negociar. Pero yo creo, en mi opinión, que lo que ha dicho anteriormente, y para no ser repetitivo con José María, lo comparto porque me parece que es excesivamente atrevido e incluso presuntamente imprudente y peligroso determinadas cuestiones que esperemos que se suavicen y que se tenga en cuenta que puedan ser faroles. En España se juega mucho al mus, que es un juego muy bonito. Esperemos que haya órdagos y que no haya otras cosas más. Pues sobre ello debatiremos en los próximos minutos, pero también Arturo Moreno le recuperamos Qué buenos después días de y feliz las año a vacaciones. todos. Muchas gracias por la invitación. Y nada, ya hablaremos cuando... Largo y tendido, tenemos 2 horas por delante de programa para hablar de Venezuela, pero antes yo creo que es prácticamente obligatorio comenzar el programa hablando del frío, del tiempo con el que hemos empezado este 2026, porque la nieve, el viento, el frío y el oleaje activarán este miércoles avisos en 14 comunidades autónomas. Hasta menos 14 grados se registran en la jornada de hoy en la provincia de Guadalajara, un nivel rojo de peligro extraordinario. Se deben extremar las precauciones y reducir la movilidad a situaciones de emergencia o necesidad extrema. Lo peor podría haber pasado ya y se espera que a partir de mañana se comiencen a estabilizar las temperaturas, que seguirán siendo frías, pero no tan extremas como las vividas en estas últimas horas. Hay que tener en cuenta que esta ola de frío es la más fuerte desde 1975. Y otro temporal, pero en este caso de lluvia, ha dejado al menos 16 muertos en Indonesia por las inundaciones repentinas y continúa la búsqueda de 3 desaparecidos. Más de 100 viviendas fueron afectadas, 7 de ellas se dan completamente por perdidas y cerca de 700 personas han tenido que ser evacuadas en las últimas horas en este país, en Indonesia. Y como decíamos, vuelta a la normalidad, dejamos atrás la Navidad y muchos se reincorporan al trabajo, los más pequeños serán mañana cuando vuelvan al colegio, pero la vuelta está siendo más dura si cabe y todo ello, bueno, pues fruto por ese frío que nos está acompañando en estas últimas horas. Y nada, vuelta a empezar, con mucha pereza. ¿Y qué es lo que más le ha costado de volver? El frío. Bien, muy bien. Mucho frío. Mucho frío. Bien, bueno, yo soy más de rutina, la verdad. Entonces la rutina a mí siempre me viene bien. El madrugón lo que cuesta más. Bueno, tengo un peque de 5 años que da bastante guerra, así que bueno, la rutina viene bien a veces. Pues yo creo que por alusiones directas, José María Francas, ¿cómo ha sido tu vuelta a la rutina hoy? ¿Te ha costado más, te ha costado menos? ¿El frío te ha...? Pues ha sido eso que dicen agridulce. Queda bonito, ¿no? O sea, por una parte muchas ganas de venir, por otra parte unas dificultades de romper la disciplina de no venir. Y esta pequeña cosa hace. Pero en fin, yo prefiero venir que no venir, por muchos motivos. Bueno, te ha quedado bonito. Me ha quedado bonito. Vamos a dejarlo ahí, que tú lo bonito lo transformas en menos bonito en 0, no los tropeemos. Y Arturo Moreno, también por alusiones que no habíamos contado contigo en estas últimas semanas de Navidad, ¿cómo ha sido la vuelta a la rutina o por lo menos la vuelta dando caña? Bueno, no he notado de demasiada diferencia entre la rutina de mi vida diaria y las Navidades. Hombre, indudablemente siempre hay algún festejo más, haces más vida con la familia, pero tampoco, es decir, las personas que aunque seguimos manteniendo algún tipo de actividad profesional sin duda, pero no sometida a un horario fijo, pues bueno, que son unas fechas siempre, a mí siempre me han gustado mucho las Navidades y son unas fechas, me parece que bastante entrañables, ¿no? Y si sigo manteniendo ese espíritu navideño casi, no sé si infantil o adolescente o las dos cosas a la vez, pero lo sigo manteniendo. Pues 2 personas que nos rompen las estadísticas de que la vuelta a la rutina está siendo dura este miércoles 7 de enero. Nos metemos ya lleno en la política nacional y nos fijamos en esa encuesta publicada por Sigma 2 ayer para el diario El Mundo, que da unos resultados los peores del Partido Socialista. Ahí lo están viendo porque el Partido Popular obtendría 141 diputados, el Partido Socialista caería hasta los 107, recordamos, actualmente tiene 121. Vox continuaría esa subida que se está repitiendo prácticamente en todas las comunidades autónomas,
más. A nivel nacional también se mostraría con 58 diputados y Sumar, bueno, pues lo que le venimos contando en las últimas semanas, también ese desplome que pasaría de los 31 a los 13. Podemos obtendría 2 y en esta encuesta de Sigma 2 otorgan 29 diputados al resto de partidos que no están ahí representados. Luis del Pino, ¿cómo ves esta encuesta? Bueno, Sigma 2 es una encuestadora que tiende sistemáticamente, lo vimos de forma particularmente intensa en 2023, en las elecciones del 23J, que tiende a sobrevalorar al PP, también a veces al Partido Socialista y a minusvalorar a Vox. Pero más que fijarse en los valores absolutos, yo me fijaría en la evolución de las encuestas de Sigma 2, porque refleja unas tendencias. Hace un par de meses Sigma 2 le daba al PP 145 escaños, al PSOE le daba como 110 y a Vox le daba como 55. Hace un mes ya había bajado el PP 1 o 2 escaños, el PSOE lo mismo y Vox había subido 1 o 2 escaños. Y ahora se vuelve a repetir el mismo fenómeno, el PP cae con respecto al mes pasado en la encuesta de Sigma 2 otro escaño, el PSOE cae otro escaño y Vox sube otro escaño. Lo que están reflejando todas las encuestadoras, incluida Sigma 2, pues es la misma dinámica. Un PP en ligero retroceso, un PSOE que recuerdan ustedes que había remontado en las encuestas hace 3 meses, empezó a remontar un poquito, se acabó ya el fuelle, otra vez empieza la caída, y un Vox pues que está disparado. Cosa que no es raro porque estamos viendo la ola de ascenso del soberanismo en toda Europa y España no va a ser la excepción. Víctor Manuel, que te veo observando esa encuesta, ¿qué lectura haces? Yo la verdad es que soy, y lo digo con el máximo de los respetos, porque creo que es fundamental estos temas de estadísticas y de informaciones, de cómo va un partido, de elecciones y tal, pero yo me creo muy poco estas cosas hasta que no veo la realidad. Yo creo que muchas veces depende de en qué sector se realizan estas encuestas o estas informaciones, pues sale más o menos viabilidad de que un partido ha ganado más o un partido ha ganado menos. Yo creo que la realidad es cuando llega el momento del voto. Y ahí es donde creo que debería, en este caso, y veremos lo que ocurre con es el ciudadano español. A mí lo que me sigue pareciendo sorprendente, y lo digo con el máximo de los respetos, es que viendo las actuaciones del actual presidente de gobierno, Sánchez, y lo que es su forma de actuar, su talante, ¿no?, todavía siga manteniendo esos escaños o ese favoritismo a favor de él. Yo, sinceramente, cada vez entiendo menos a la gente. Arturo Moreno. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que esta encuesta, yo lo siento que mucho por Sigma 2, les conozco hace muchos años, tal, pero es gente que ha trabajado y ha cobrado para el Partido Popular, ¿no? Con gran fruición y repetidas veces, no solamente yo me acuerdo de la época incluso de Carlos Malo de Molina, allá por mis años mozos y tal, que hablaba bastante con él, ¿no? Y son encuestas de parte, o sea, son encuestas psicológicas que lo único que dan es cobertura, intentan mantener el voto del Partido Popular y el mensaje, como ha dicho muy bien Luis, es intentar trasladar a la opinión pública que Vox tiene éxito, que tiene techo, perdón. Mira, acaba de salir ayer el electopanel que hace Electomanía. Le da al PP el 32,2% del voto y 133 escaños, que serían 8 menos que eso. Al PSOE le da 26,8% y en escaños 103, ¿no? Sería sí, exactamente. Y a Vox le da el 19,8%, es decir, llegando casi al 20%, y le da 71 escaños. Bien. Yo quiero hacer, además, que me gusta hablar con datos reales. En Aragón, ¿qué pasó en Aragón cuando las encuestas daban
a Vox le daban el 12-13%, todas las encuestas un poco, digamos, pro partidos políticos, el 12-13% y sacó el 17%, perdón, en Extremadura. Al PSOE le daba el 28,5% y sacó el 25,72%. Es decir, que Vox sacó 4 o 5 puntos más, esos son datos reales, de lo previsto en las encuestas. Y el PSOE sacó 3 puntos menos. Bueno, esto es lo que hay, estos son los datos reales de dónde quedan luego las encuestas, es decir, las encuestas pagadas para tener un efecto político, y donde son los datos reales son estos. O sea, lo que pasó en Extremadura fue esto, que Vox subió 5 puntos en relación a las encuestas anteriores de Sociométrica, que son también las de el Español y de otras y tal, que les daban entre el 12 y el 13%, y sacó el 17%. Por eso quiero introducir un tema, si me permites un minuto, porque está muy relacionado con esto y es de plena actualidad. Si las cosas son como son, es decir, si realmente se producen esos cambios de voto que Vox saca mucho más que lo que dicen las encuestas y el PSOE saca menos, estaríamos hablando que la gran cuestión en Aragón es si Vox es segunda fuerza política o es el PSOE. Porque si fuera así, o sea, si se mantuviese esta tónica que el PSOE baja 3 puntos y Vox puede subir hasta 4 o 5, el PSOE se quedaría en Aragón con el 21,5% del voto y Vox subiría entre el 21,8% y el 22,8% del voto. Y digo esto, que para mí es la gran cuestión de las elecciones, es quién queda como segunda fuerza política. Porque si en Aragón Vox es capaz de superar al PSOE, esto es un hito político incontestable, es decir, eso tiene una importancia desde el punto de vista de las consecuencias políticas que se pueden generar, verdaderamente muy notable. El resto da igual, porque en las 11 elecciones que ha habido en Aragón, nunca ningún partido ha sacado mayoría absoluta, nunca. Nunca. Y el PP, y puedo sacar también la encuesta del Electopanel hoy sobre Aragón, está lejos de la mayoría, el que le dan entre 29 y 30% con aproximadamente, escaños, con aproximadamente el 40% del voto. Con lo cual, sitúo el asunto, la gran cuestión en Aragón es saber si Vox va a ser segunda fuerza política por delante del PSOE o no. Y eso, si logran cruzar el Rubicón, Alea Jactaes, la suerte está echada. En Castilla y León, que es un territorio, yo creo que si hay alguna zona de España, aparte del Levante, Murcia y Valencia y todo esto, que proclive o que pueda tener eco las ideas de Vox, con un tan mal candidato como Mañueco, veremos qué pasa si en Aragón se produce el sorpaso al PSOE. Lo que está diciendo don Arturo efectivamente es así, o sea, está difícil que Vox le dé el sorpaso al PSOE en Aragón, pero no es impensable en estos momentos. Y desde luego, si se produjera el sorpaso al PSOE en Aragón, como ya se ha producido según las encuestas en Murcia o incluso alguna dice que en Andalucía, bueno, el PSOE estaría absolutamente sentenciado ya. Una cosa es que vayas a tener un mal resultado en Aragón y otra cosa que te pase Vox. O sea, eso ya sería, vamos, insoportable hasta para Sánchez. Bueno, aunque Sánchez lo soporta todo al final, pero... A ver, yo como soy de ciencias, las encuestas no me creo ninguna, porque es un problema de estadística y eso está muy estudiado en probabilidades. Yo puedo tener las probabilidades que quieras de que me pase algo y me puede no pasar nunca, con lo cual no me interesa demasiado. Lo único que veo de esta encuesta es una tendencia que es la tendencia a Extremadura. Es muy parecido, es decir, el PP que ha ganado pero bajó, el PSOE bajó muchísimo y Vox tira para arriba. A partir de ahí no creo que cambie mucho de un territorio al otro, ni siquiera si hubiera nacionales, pero es más que un dato de encuesta, una intuición con un dato real, que es lo que ha pasado en Extremadura, que es lo único que entre comillas va a misa. El resto puede ir a cualquier sitio, a cualquier teatro, sea cómico, sea un circo.
Ya hay expertos que sí que apuntaban a que Vox pretende no tanto superar al Partido Socialista en Aragón, pero en Castilla y León sí que entre los principales planteamientos objetivos sí que estaría que Vox superase al Partido Socialista. Es más fácil, pero aquí no es nada imposible. Es decir, que tomando la referencia de los datos de Extremadura y la bajada que se produjo en relación a las encuestas del PSOE y lo que subió Vox en relación a las encuestas, los datos, los datos atestiguan o constatan de que eso es posible. Y creo que es un tema que la opinión pública, o sea, que debe estar como los cursos lo llaman el frame, ¿no? el marco que debe presidir un poco estas elecciones. La posibilidad real de que Vox sea segunda fuerza política. Si luego no lo consigue, no pasa nada. En cualquier caso, la subida va a ser muy fuerte también, porque ya le están dando, la última encuesta del Heraldo le estaba dando el 17,8% de los votos, es decir, un poco en línea con el resultado que tuvo en Extremadura, que fue un 17%. Aragón es una tierra quizá donde el mensaje de Vox, porque hay una clase media, como toda clase media depauperada, pero que más que en Extremadura, que es más difícil, ¿no? Aunque hay mucho voto, claro, la gran paradoja de las elecciones de Extremadura y que además que provoca cierta risa ha sido de que resulta que está haciendo Sánchez un muro contra la ultraderecha y hay un montón de votantes del PSOE que están votando a Vox. Es decir, es la venganza de la realidad, totalmente. Es decir, un muro contra la ultraderecha y resulta que tus votantes están votando a Vox. Porque Vox ha subido 6 escaños de los 10 que ha perdido el PSOE, ha subido 6 escaños, el PP 1 y Izquierda Unida o como se llame, o Podemos 3. Bueno, se le está yendo a la gente, pero la gente se le va a Vox, los suyos. Vamos con otra encuesta, la que publicaba El Español esta mañana, que tiene mucho que ver con el tema de actualidad a nivel internacional. La pregunta que lanzaban era ¿qué opinan los españoles sobre Nicolás Maduro y Donald Trump? Pues el 56,7% está a favor de la captura de Nicolás Maduro, aunque eso sí, un 64,2%, ahí lo están viendo en sus pantallas, consideran que no se respetó el derecho internacional. Los votantes del Partido Popular y de Vox apoyan de forma abrumadora la captura del líder chavista, mientras que en el otro extremo el apoyo cae al 20,4% entre los electores del Partido Socialista y se reduce a solo un 11,9% en el caso de los votantes de Podemos y de Sumar. Curioso el que haya más gente que diga que no se respetó el derecho internacional que los que están en contra. Es decir, hay al menos un 8% de españoles, según esa encuesta, que dicen que no se respetó el derecho internacional, pese a lo cual está muy bien que hayan detenido a Maduro. Yo creo que sí se respetó el derecho internacional, por cuanto que Maduro no es un presidente legítimo. Si no es un presidente legítimo, entonces no se puede escudar en, oiga, es que yo soy un presidente y usted no me puede quitar. No, usted no es presidente, usted perdió las elecciones, usted es un golpista repugnante, por tanto, por supuesto que se le puede detener. Pero vamos, incluso aunque fuera un presidente que hubiera ganado las anteriores elecciones, pues es un torturador y un asesino. Por tanto, si el derecho internacional está hecho de forma que no se puede detener a un torturador y a un asesino, pues habrá que cambiar el derecho internacional. Oiga, pero este tío donde está bien es en la cárcel, desde luego. Sí, a ver, es que yo soy de esos que opina eso. O sea, otra cosa es, mi pregunta es lo de la UDEF de Jordi Pujol. ¿Qué coño es el derecho internacional? Eso es lo que no sé. Pues claro, si el derecho internacional es un texto, yo no lo conozco. Puede ser que lo haya. Si es una entidad que es la ONU y lo que dice, me frego las orejas en el derecho internacional, porque es evidente que la ONU y una castaña es lo mismo, puesto que una cosa en que 5 señores tienen derecho de veto, tengan razón o no tiene nada que ver con la verdad, ni con la justicia, ni con nada, ¿no? Con lo cual, para mí, no hay derecho internacional. Tendría que ser la ONU y no lo es. Otro asunto es, y tampoco hay ni una gendarmería internacional, ni una justicia internacional aceptada por todos, etcétera, no hay nada, ¿no? Otro asunto es quién se puede elegir en gendarme, en juez, eso es un tema distinto. Y entonces ahí nos encontramos que es muy fácil, se elige aquel que puede elegirse. Eso se llama la ley del más fuerte, la ley de la selva, lo cual está muy bien, pero jurídicamente no es del todo deseable. O sea, que haya un criminal, asesino, asqueroso, todo lo que queramos ponerlo, al mando de un país, no te da derecho, en teoría, a que otro país cualquiera diga, como, pues fuera. Porque en teoría, a pesar, y eso lo voy a decir porque es una cosa muy peculiar,
hace bastantes años, no me acuerdo si el 2009 o así, el Parlamento venezolano en aquel momento hizo una petición, aprobó una petición para que hubiera una entrada de países exteriores en ayuda humanitaria desesperada. O sea, eso está aprobado. Con lo cual sería un precedente, y en aquel momento incluso se habló de que era un precedente para que entrara Estados Unidos. Estados Unidos en aquel momento metió un barco, no como ahora que había no sé cuántos, sino que metió uno muy grande. Pero al final solo se usó para el tema sanitario. Pero en aquel momento había una opción, diríamos, legal, porque era una petición del Parlamento. Claro, Maduro ya se encargó de que este Parlamento no prosperara porque se lo cargó enterito y pusieron otro, y llegó un momento que, si os acordáis, había dos parlamentos. El que votó a Guaidó y el que no votó a Guaidó. O sea, a partir de ahí el lío. Pero ya había un precedente. Lo digo, es que Venezuela da para muchas esas cosas, ¿eh? Es más complicado que esto, porque hay un tratado en toda Sudamérica de defensa, pero claro, es defensa frente a un ataque, no es defensa frente a un enemigo interior. Pero también hay quien dice, hombre, el ataque se produjo puesto que el control de Venezuela últimamente, cosa que se ha podido comprobar, no era por Venezuela, era por Cuba, era por Irán, era por Rusia y era por China, que eso sí que han metido lo que han querido. Es más, Cuba metió tropas, con lo cual se podía haber pedido una intervención de defensa frente a un ataque extranjero que era Cuba, por un presidente que no es presidente, que fue... o sea, que jurídicamente, incluso con el derecho internacional, si existiera, y toda esa historia, costaría mucho. Y después, hablando con gente de Estados Unidos, te dicen que en Estados Unidos eso no va a servir para nada. O sea, apelar a la defensa de Maduro de que se han saltado derecho internacional no va a servir para nada, porque está muy trabajado que se puede y que no se puede actuar. Y según los cargos que tiene este señor, no necesitan más historias. Eso ya me retiro. Manuel, queremos saber tu opinión sobre la encuesta, pero también lanzaba esa pregunta de qué es el derecho internacional, a qué se puede englobar dentro de ese derecho internacional. Bueno, el derecho internacional yo creo que debe de aplicarse para todos, no solamente para aquellas personas que en este caso se está hablando de que no se ha vulnerado. Yo creo que es algo que no se está llevando a cabo el cumplimiento del derecho internacional. Creo que aquellas personas, como es el caso de Maduro, que, repito, es un dictador y un sanguinario, es una persona que debe de responder ante el derecho penal de todo tipo, y por lo tanto ese derecho internacional hoy en día lo estamos viendo que hasta el Tribunal Penal Internacional no forma parte de Estados Unidos de él, por ejemplo. Tenemos también el tema de las propias normativas federal de Estados Unidos en cuanto cuando ocurrió lo del 11S. A partir de ahí también hay una sintomatología jurídica desde el punto de vista de la forma de actuar. Lo que pasa es que también yo creo, es una mera intuición o opinión, que ese derecho internacional sí que se está hablando desde un punto de vista de la estrategia de cómo se ha llevado a cabo la detención, y que yo creo que los propios abogados de este dictador sanguinario de Maduro, pues yo creo que en este caso van a argumentar como una posible detención ilegal, porque una cosa es la necesidad de un país que se encuentre bajo lo que es esa situación de peligro. Evidentemente no había más que acudir o preguntar a personas que viven en Venezuela o que acuden a Venezuela en ese momento e incluso ahora. Y otra cosa es el hecho en concreto de cómo se haya realizado la estrategia o lo que se está diciendo. Es decir, la intervención militar va a suponer siempre una vulneración del derecho internacional. Sin embargo, si esa intervención militar se argumenta o se embiste, vamos a llamarlo así, se viste de una manera más auténtica, como puede ser la necesidad de la ayuda para la libertad de alguien que nunca ha sido elegido democráticamente, depende de esa estrategia de argumento en cómo se utilicen las cosas para que el fin pues tenga los medios legales oportunos. Arturo. Sí, perdón, no, querías intervenir. No, es que iba a introducir un dato adicional, entonces no sigue. No, que vamos a ver, ayer que leí una clarividente editorial del Wall Street Journal que me parece que acierta claramente en sus planteamientos, ¿no? Se preguntaba de Wall Street Journal, ¿se ha convertido el derecho internacional
en el mejor aliado de los tiranos, ¿no? Y entonces hacía un repaso, es decir, se han producido en estos días pronunciamientos del secretario general de la ONU, de los sospechosos habituales de Rusia y China, que grandes enemigos de Estados Unidos, y especialmente es enternecedor el de Hamás, ¿no? Hamás, o sea, la organización terrorista dice que condena el arresto de Maduro porque significa, y lo lamenta, una grave violación del derecho internacional. Y además dice, y es un ataque a la soberanía de un Estado independiente. Eso lo dice Hamás, es decir, el defensor del derecho internacional en este momento es Hamás. Continúa The Wall Street Journal diciendo, hoy los regímenes rebeldes están en auge y el derecho internacional y las instituciones que lo sustentan están básicamente protegiendo a quien las infringe. Los delincuentes del mundo hoy rompen todas las reglas, solo para usarlas contra unas democracias respetuosas con la ley, como una forma de continuar su ilegalidad. Entonces, y luego habla del tema de la soberanía, es decir, cómo que Maduro, que es un presidente que ha usurpado el poder, porque es un señor que pierde las elecciones en julio del 2024 y ayudado, entre otros, por esa persona vergonzante que es José Luis Rodríguez Zapatero, con la inactividad del gobierno español, que con un perfil bajo, de alguna forma, que también, y con otros aliados en Europa, consiguieron que Maduro siguiese ilegalmente y legítimamente en el gobierno, Ese señor, sin embargo, se queja o manifiestan los chavistas la grave intromisión de Estados Unidos, que lo único que ha hecho es arrestar con una acción militar extraordinaria a un delincuente, porque no es el presidente legítimo de Venezuela. Han arrestado a un señor que tiene bajo sus cargos. Sabemos que las fuentes de financiación de Venezuela, que básicamente son el narcotráfico y el petróleo. Pues este señor que se ha enriquecido, que ha realmente deplorado a su pueblo con niños pasando hambre, con chicas violadas, con presos políticos 27.000 y tal, no sé qué, no sé cuántos, donde no ha habido ningún derecho humano, con 9 millones de venezolanos fuera. Este señor se ha valido de la inteligencia cubana, de Hezbollah, para mantenerse en el poder, o sea, para mantenerse en el poder de forma ilegítima, y acusa a Estados Unidos, que ha ido a buscarle como delincuente, de que le han arrebatado un poder legítimo, con lo cual me parece que se cae por su propio peso. Y me parece también reseñable lo último que dice el Wall Street Journal. Dice, el internacionalismo liberal es un fracaso moral y político. Si no sabe distinguir entre la agresión de Rusia y China para absorber a las democracias vecinas, estamos hablando de Taiwán y de Ucrania, y una acción militar estadounidense para arrestar a un dictador sin ley, bueno, no sé, para arrestar a un dictador, es que no entiendo ni siquiera mi letra. Entonces, me parece que esto es importante, ¿no? Es decir, esto ha sido un arresto, una operación de un coraje bárbaro, de una destreza verdaderamente brutal, es decir, que te das cuenta de la superioridad militar que tiene Estados Unidos, o sea, que es tecnológica y militar, es impresionante, o sea, 32 cubanos que custodiaban a este pájaro han quedado todos muertos, porque hay trabajos más peligrosos que otros, y este era especialmente peligroso, y ahí están las consecuencias. Y más, es decir, y no han tocado a ningún estadounidense en el arresto, con lo cual que debemos felicitarnos, que creo que es el momento de la unidad de todas las fuerzas democráticas en torno al pueblo venezolano, y por supuesto al presidente legítimo, que es Edmundo González Urrutia, y la líder moral, que es una persona que ha sabido sostener la esperanza en momentos muy difíciles, que es María Corina Machado. Luis, ¿querías hacer un apunte? Sí, un apunte muy rápido con respecto a las dudas que hay de por qué no ha puesto Trump a Edmundo González o a María Corina al frente de Venezuela desde el principio. Imposible. O sea, si pone a Edmundo González o a María Corina al frente del gobierno, los chavistas, que son quienes lo controlan absolutamente todo, el ejército, la policía, la justicia, tardarían 3 minutos en meterles 2 tiros. O sea, no. Lo que ha hecho Trump es algo muy inteligente, que es elegir a alguien del chavismo
para que empiece a desmontar el chavismo desde dentro. Y no han pasado ni 48 horas y Delcy Rodríguez ya se ha cargado ayer al jefe de la contrainteligencia militar, el general Marcano Tábata, que era un hombre de Diosdado Cabello. Es decir, ha empezado ya la pugna interna en el chavismo por ver quién es el tonto que se queda sin sillita, como en el juego de las sillitas. Sí. Pues parece que la siguiente sillita se va a quedar Diosdado Cabello sin ella. Francas, a ver, no, es que breve, porque después de la publicidad vamos a seguir tan breve como debatiendo quieras, porque es un Venezuela. apunte histórico. Da la sensación de que Maduro es el primer presidente de Venezuela que ha robado unas elecciones. Eso es mentira. Maduro ha robado probablemente todas. Lo que pasa es que en este caso se ha comprobado y se ha quedado con el ánodo al aire, porque los otros, que sabían que se las iba a robar, hicieron una prueba de comprobar las papeletas. Pero no olvidemos que, por ejemplo, el señor Chávez perdió unas elecciones con Capriles, y una vez perdido, Capriles le cedió el poder, porque la oposición venezolana hay muchos tipos, y hay una que está muy bien comprada. Y puedes perder unas elecciones, pagar, no suena algo en España esto, ¿no? Puedes perder unas elecciones, pagar correspondiente al que toca, en este caso no con una amnistía, sino con ser gobernador de una zona, con unos negocietes y tal, y resulta que te cae otra vez la presidencia o el Palacio de Miraflores. O sea, llevan muchos años robando las elecciones al pueblo de Venezuela. Y Víctor Manuel, también brevedad. Bueno, pues yo sí, entonces voy a seguir lo más breve. Me gustaría ampliar de todas maneras luego, si es posible, un poco el argumento. Yo creo que aquí se han dicho palabras importantes, como son la palabra delincuencia, como son la palabra poder militar. Yo creo que hay palabras también importantes, que son la traición que se han realizado con una gran habilidad por el Servicio de Inteligencia norteamericano, así como los 50 millones de dólares que se otorgaban a aquel que le diera la facilidad para la detención de este dictador sanguinario Maduro. Y si puedo luego ampliar un poquito más, porque el derecho penal internacional es penoso que solamente se apliquen para determinadas cuestiones y no para otras. Es decir, cuando hay grandes dictadores que están destrozando a los ciudadanos, ahí el derecho internacional no se dice nada. Solo se dice cuando hay estas actuaciones que, repito, la trayectoria que se ha llevado a cabo, según lo que han vendido, es el tema de un delincuente, no de una invasión militar. Pues después ampliamos toda esa información, pero nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria y a la vuelta vamos a hablar con Xiomara Serra, dirigente de Vente Venezuela. Estuvimos hablando el lunes con ella a través de Zoom, hoy está aquí con nosotros en plató para contarnos toda la situación de Venezuela y cómo lo está viviendo ella. 1:20 del mediodía, seguimos aquí en directo en Dando Caña y como les anunciaba antes de la publicidad estamos con Xiomara Sierra, dirigente de Vente Venezuela. Estuvimos hablando con ella el pasado lunes a través de Zoom, hoy está aquí con nosotros para intentarnos contar un poquito más acerca de la situación que está atravesando el pueblo venezolano. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos y de verdad que España es el centro hoy del debate de lo que está pasando en Venezuela porque somos unos países muy cercanos y más porque evidentemente que el aparato represor que ha gobernado Venezuela y sigue gobernando es muy cercano a diferentes personalidades españolas. Ahora vamos a adentrarnos en esas personalidades, pero ¿cuál es la situación actual en Venezuela? No sé si tiene contacto directo con los venezolanos. Se producía el sábado esa captura de Nicolás Maduro. Han pasado unos días. ¿Cómo está el pueblo venezolano en estos momentos? Bueno, primero entender que el pueblo venezolano, más del 70% de la población venezolana votó por Edmundo González y liderado por María Corina Machado y por supuesto celebran lo que es la captura de Nicolás Maduro y de Cilia porque es restablecimiento de la justicia. Nosotros apoyamos estas acciones militares que el gobierno de Estados Unidos emprendió y que fueron anunciadas durante 3 meses en el Caribe y por supuesto que Venezuela hoy celebra la captura de Nicolás Maduro, pero sabe que la transición no ha iniciado porque el aparato represor que siempre ha estado gobernando el país lo ha encarnado Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, cuando lleva la vicepresidencia de Venezuela, de ella depende el SEBIN, el DIGESIN, que son organismos de seguridad los que han sido secuestrados más de 800 presos políticos, de los cuales 20 de ellos son españoles. ¿Usted tuvo que huir de Venezuela por esta represión política? Sí, yo de hecho hace un año llegué a España
producto de la persecución luego del 28 de julio. Yo tengo orden de captura en Venezuela porque Diosdado Cabello, un programa que tiene todos los miércoles a través de la televisión del Estado, me acusó de terrorista. Durante 8 programas me mencionaba a mí, decía Xiomara Sierra, terrorista. ¿Por qué? Porque yo llevaba la campaña de Edmundo González y María Corina Machado en el municipio de Sucre del estado Miranda, donde está Petare, que es la población más vulnerable de toda Latinoamérica. Le preguntaba el lunes por María Corina Machado. ¿Con Edmundo González ha hablado en estos últimos días? ¿Sabe su situación? ¿Cómo se encuentra después de esta noticia? No, por supuesto, tanto Edmundo González como nuestro presidente Edmundo González, que está aquí en España, y María Corina Machado tienen una comunicación directa entre ellos. Y bueno, ya María Corina ha dado declaraciones y ha dicho que evidentemente lo que estamos pidiendo en este momento es la liberación de todos los presos políticos para que realmente comience una transición, y además ha dicho muy claro que Delcy Rodríguez no tiene la confianza ni del país ni tampoco es una aliada natural de Estados Unidos. Hablábamos de las relaciones directas de España con Venezuela e incluso poníamos algún nombre sobre la mesa durante la pausa publicitaria, y es que José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros, sí que tiene relación directa, por ejemplo, con Delcy Rodríguez, nos comentaba. Sí, Delcy Rodríguez y José Luis Rodríguez Zapatero han sido muy cercanos durante muchísimos años porque es una relación de amigos pública en los medios de comunicación incluso, y bueno, obviamente es por eso de quien incentivó que Edmundo González se refugiara en España fue Zapatero y Delcy Rodríguez, quienes realmente los expulsaron del país, y eso es público, notorio y comunicacional. Entonces, también es muy preocupante porque ¿qué debería hacer en este momento el gobierno español? Es pedir la liberación de los más de 20 españoles que están secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro, porque ese régimen todavía sigue instaurado en Venezuela. Se capturó a Nicolás Maduro y a Cilia Flores para el restablecimiento de la justicia, porque yo creo que es importante que los españoles lo entiendan, que no se trata de una intervención, sino una extracción quirúrgica, porque Venezuela ya estaba intervenida por Rusia, por Cuba. ¿Quién fue el anillo de Nicolás Maduro que lo protegía? Fueron cubanos. Durante tantos años él lo negó, y ahora mismo las cifras de fallecidos que han anunciado el régimen cubano y también el régimen de Venezuela es que fueron cubanos. O sea, ya la verdad salió a la luz. No eran los venezolanos los que protegían a Maduro, sino los cubanos. Es decir, en este momento sé que hay un debate en España de que Venezuela está intervenida, que los derechos humanos, pero yo digo, ¿dónde están los derechos humanos de los demás de 800 presos políticos? ¿Dónde está la intervención que ya existía en Venezuela por intereses? Porque ¿qué le importa? O sea, Rusia, China, Cuba, ¿qué buscan? También buscan intereses que han estado, nunca han sido intereses de Venezuela, o la industria petrolera, que sé que se está hablando mucho aquí en España. La industria petrolera en Venezuela hoy son cementerios de industria, no se está produciendo petróleo. En la mesa ve que estamos acompañados por 4 compañeros. Don Luis del Pino, periodista, tiene una pregunta. Sí, doña Xiomara, muy buenos días. Parece ser que la estrategia que van a seguir Trump y Marco Rubio consiste en, de cara a poder hacer esa transición a la democracia, desmontar el régimen desde dentro utilizando a Delcy Rodríguez. Y parece ser que habría sido Delcy Rodríguez, quizá con Vladimir Padrino, quien habría vendido a Maduro, dando los datos de dónde iba a estar, etcétera, etcétera. Parece ser que Delcy Rodríguez ya ha autorizado que petroleros de Chevron empiecen a comerciar otra vez con el petróleo de Venezuela, y ayer se producía una destitución que yo creo que es importante. Delcy Rodríguez destituía al general Marcano Tabata, que era el jefe de la contrainteligencia militar, y que era un hombre de Diosdado Cabello, para sustituirle por alguien que ya había estado trabajando en inteligencia, que era González. Era el jefe del SEBIN y del DIGESIN. Sí, pero que era más próximo a Maduro que a Diosdado Cabello, por eso le quitaron en agosto de 2024. ¿Qué noticias le llegan a usted de allí, de Venezuela, de la posible guerra civil dentro del chavismo? Entre Cabello por un lado y Padrino y Delcy Rodríguez por otro. Bueno, en este momento hay mucha desconfianza entre ellos mismos. El domingo fue el martes, unos drones supuestamente
que era de la misma inteligencia venezolana, y ellos mismos se comenzaron a atacarla. La desconfianza que hay entre el régimen de Nicolás Maduro, que sigue instaurado en Venezuela, es tremenda porque es entre ellos. Hoy la desconfianza es entre ellos. Ese gobierno, esa juramentación totalmente ilegítima que se dio de Delcy Rodríguez, ustedes pueden ver cómo estaba allí, cómo estaban las caras. Por supuesto, la cara de Diosdado Cabello. La cara de cada uno de ellos, porque es que hay una desconfianza total. Hay, por supuesto, aunque el aparato represor del Estado venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, que siempre ha sido encabezado por ella, sigue estando en el poder, pero sí hubo, por supuesto que sí hubo un quiebre, y hay un quiebre entre ellos. Entonces, en ese sentido, ¿sería una estrategia de Trump inteligente la de hacer que se desmonte desde dentro el régimen para dar paso a las elecciones libres? Bueno, evidentemente no conozco personalmente las estrategias de la administración de Trump, pero por supuesto sí sé que lo más importante que se ha querido establecer es la justicia, y que se le dieron unos plazos específicos que ella debe cumplir, porque así fue, lo dijo el mismo presidente Trump, pero nosotros sabemos que Delcy Rodríguez no ha cumplido nunca. Siempre ellos han engañado en las diversas negociaciones que se han dado durante estos años, y que evidentemente no es una aliada natural de Estados Unidos. Arturo Moreno. Sí, bueno, vamos a ver. En primer lugar, parece evidente que el régimen ha sido descabezado, pero no desarticulado, ¿no? Y que ahora, como está explicando muy bien Luis, quizá yo creo que por tres motivos. Primero, el ejército es muy importante, hay 123.000, me parece, soldados, sobre todo las milicias urbanas, ¿no? Esa gente, esos chicos analfabetos que han sido adiestrados, que les dan un fusil y no sé qué, hablan de 200.000, y luego los reservistas. Quiero decir que eso indudablemente es una de las causas. La otra es que tienes que mantener de alguna forma el funcionamiento del Estado sin caer en el caos o en un vacío de poder, y naturalmente la tercera es evitar a toda costa una guerra civil, ¿no? Y bueno, y sin conocer el terreno es mejor conocerlo, y yo creo que por ahora la operación está bien planteada. Ahora bien, a mí me gustaría preguntarle por Zapatero, ¿no? Bueno, que es de alguna forma la Celestina de las citas clandestinas de Delcy, ¿no? El hombre de Delcy en Madrid, aquí con las maletas cuando llegó, ha sido el hombre que la ha preparado, como decía usted muy bien, la salida del presidente legítimo de Venezuela, que fue elegido en unas elecciones democráticas en julio de 2024. Es el hombre de la Operación Plus Ultra, es el hombre de las minas de oro y de las grandes comisiones, etcétera. ¿Usted cree que se puede saber cuando empiecen que las declaraciones, porque ahora mismo que Maduro va a tener que declarar, o está declarando ya en los juzgados de Nueva York, indudablemente la causa que se está abriendo en Estados Unidos, que no solamente le afecta a él, sino a su círculo que más cercano, y entre otros está Zapatero, si se van a poder saber todas estas cosas sobre la relación de Zapatero, de encubridor y de colaborador absoluto, es decir, como un hombre verdaderamente en nómina prácticamente del régimen chavista, ¿no? Y si puede aportar algún tipo de información en relación a las actividades del que fuera expresidente del gobierno, y también de Sánchez, si lo hubiera, vamos. No, bueno, por supuesto, como lo comentaba hace unos minutos, la relación de José Luis Rodríguez Zapatero con Venezuela es a través de Delcy Rodríguez, siempre ha sido a través de Delcy Rodríguez, y por supuesto, una vez, y es importante señalarlo, la caída del régimen de Nicolás Maduro, instaurar la justicia a través de que fue capturado Nicolás Maduro y Cilia Flores, eso también viene, no solamente es ellos, también se trata de la dictadura de Cuba, de Nicaragua, y también lo que está ocurriendo mal incluso en Europa. O sea, hay intereses, por supuesto, de personalidades, entre ellos Zapatero, en Venezuela, y eso está siendo ya investigado por la administración de Estados Unidos. Es decir, que con la captura de Nicolás Maduro, muchas cosas más van a pasar. Por eso lo hemos dicho muy claro, que lo que está pasando hoy en Venezuela está en proceso, está en desarrollo. O sea, comenzó a instaurarse la justicia, todavía no es definitiva. Y por eso, o sea, nosotros queremos una transición democrática y en paz. Y para que se dé una transición democrática y en paz, debe haber la liberación de todos los presos políticos, y además entender que Delcy Rodríguez es Nicolás Maduro, es la jefa del aparato represor. Muchas gracias.
Josep María Francas. De semana he estado, desde que pasaba, he estado hablando con gente, algunos están allí, otros están en otro sitio, igual conoces a alguno, Néstor Suárez, que sigue en Venezuela, o Omar González, que está en Estados Unidos. Nuestro secretario político, Omar Exacto. González. Entonces, bueno, más o menos Omar me decía una palabra clave, que era, el tema es provisorio. Es decir, que lo que dices tú, que estamos en un proceso que acaba de empezar ahora, ¿no? Pero me ha chocado mucho una información que no me ha venido por ellos, sino por otro lado, de decir que este fin de semana se habían detenido periodistas en Venezuela. Y como una cifra, o sea, hay dos cifras que hoy me han llegado al corazón. 200 periodistas detenidos, no sé si es verdad, y después en Antena 3 que han dicho que esta chica, la Delcy, había autorizado 20 litros o 40 litros de petróleo bueno para Estados Unidos. Dices, entre 30 y 50 millones de barriles. No, pues han dicho litros, 2 veces. ¿Litros? O sea, que alguien se lo ha puesto mal, claro, porque 30 o 40 litros. 40 litros ridículo, de petróleo. ¿no? Claro, 40 litros de petróleo, no llenas el coche nada. de Trump. No, está claro. Pero es que me ha asombrado que lo leyeran 2 veces. Uno, la corresponsal que estaba por ahí, de no sé dónde, y otro, la periodista que lleva el programa. Entonces, lo de los 200 sí es verdad. No, los periodistas... ¿Qué pasa? Luego de lo que fue esa falsa juramentación de Delcy Rodríguez, en ese momento los periodistas que cubrieron todo lo que fue ese acto, muchos de ellos fueron detenidos, pero es que lo he dicho varias veces, es que el aparato represor sigue gobernando Venezuela. Delcy Rodríguez representa al SEBIN, al DIGESIN, es la jefa de estos aparatos represores. Entonces, por supuesto, para muestra de que eso es así, primero, no se han liberado los presos políticos, son más de 800 presos políticos que están hoy en los centros de tortura. El centro de tortura más grande de Hispanoamérica es el Helicoide, y allí están hoy 800 presos políticos. También periodistas fueron secuestrados hace unas horas, es decir, y también a la población venezolana, que mucha gente dice, pero ¿por qué no veo imágenes de personas celebrando que capturaron a Maduro? Porque si lo celebran, los van a detener. El aparato represor sigue estando en el poder, y por eso no ha iniciado la transición. Para que inicie una transición pacífica, democrática y en paz, debe haber, primero, que se cierren todos los centros de tortura, que se liberen a todos los presos políticos, y por supuesto también el retorno a los exiliados. Yo estoy aquí porque lamentablemente soy perseguida del régimen de Nicolás Maduro. Nuestro presidente electo, Edmundo González, está aquí porque está perseguido, su yerno está secuestrado. Incluso hoy, por ejemplo, tenemos el padre de uno de nuestros dirigentes, de Marcos Velasco, Julio Velasco, que no sabemos dónde está él, está secuestrado. Jesús Armas, que hoy, por cierto, está de cumpleaños, su segundo cumpleaños tras las rejas, también secuestrado. Y están allí. En el caso de Jesús, está en el centro de tortura más grande de Latinoamérica, como lo es el Helicoide. Entonces, mientras existan presos políticos, no hay una transición, y mientras realmente no haya en Venezuela libertad de expresión o Estado de Derecho, tampoco hay una transición. Maduro y Cilia Flores es Delcy Rodríguez. Víctor Manuel Celegrat. Yo creo que, buenos días, yo creo que está siendo muy clara las exposiciones que está usted manifestando, máxime teniendo en cuenta que es un proceso que hay que ir viendo cómo se va a ir desarrollando. Está en desarrollo. Por lo tanto, todo lo que hablemos depende de los hechos más que de las opiniones. Pero yo sí quisiera preguntarle lo siguiente. Ustedes, aquellos que buscan lo que es la condena de un dictador, de un hombre sanguinario, y todo aquello que le ha rodeado al respecto, que ha llevado al pueblo venezolano a esa falta de libertad y a esa vulneración de los derechos internacionales y nacionales, ¿ustedes tienen algún tipo de comunicación directa para tener esa esperanza de que se vaya cumpliendo esa transición adecuadamente con algún miembro de del gobierno de los Estados Unidos? Siempre la relación de María Corina Machado, de Edmundo González con la administración Trump ha sido directa. Siempre han tenido una comunicación fluida. De hecho, Edmundo González, Trump lo reconoce y no reconoce, por supuesto, a Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro no es jefe de Estado, no es presidente, él se robó unas elecciones. Él es el jefe del cartel de los soles, y por eso está siendo juzgado. Pero entonces, esa esperanza de que todos esos presos políticos, entre otras cuestiones, se les dé la libertad, ¿ustedes tienen algún tipo de fiabilidad real, no utópica, de que eso en breve va a ocurrir?
Bueno, es una de las ¿O no lo saben? Una de las exigencias principales es que para que exista la transición, que no ha iniciado, es que se liberen los presos políticos. Y no ha existido todavía. No sé, ayer el presidente Trump hablaba de que se iban a cerrar los centros de tortura, pero no, todavía están abiertos los centros de tortura y todavía hay más de 800 presos políticos y se sigue deteniendo más. O sea, sabemos que Delcy Rodríguez no es alguien de confianza y no es alguien que pueda cumplir estas exigencias. ¿Y usted cree que Delcy Rodríguez, y ya termino las preguntas, puede cumplir por temor a que pueda política o militarmente o personalmente privarla de libertad por razones de complementar o colaborar con un dictador sanguinario? Bueno, es decir, por miedo, en una palabra. ¿Cree usted que puede cumplir? Bueno, porque usted ha dicho, perdóneme la interrupción, que es una persona que no suele cumplir lo que dice, ¿correcto? Si yo la he entendido bien, Delcy Rodríguez. Ellos ¿correcto? han estado en varios procesos de negociación con Estados Unidos en el pasado, no con la administración Trump, sino con la antigua administración, y no han cumplido. Y mi pregunta es, ¿usted cree, usted lo puede creer orientativamente, no quiero ponerle a ningún membrete, pero usted cree que Delcy Rodríguez cumpliría como consecuencia de un posible miedo de que le afectara política o personalmente su situación? Ella debería cumplir, pero es que con estas personas que representan el cartel de los soles no son confiables. Ellos han demostrado durante más de 25 años que ninguna negociación con ellos es posible. Y que por eso, hemos dicho, la transición no ha iniciado. Siguen estando los presos políticos, siguen estando, y disculpe que lo mencione reiteradas veces, pero es que para que exista una transición democrática y en paz, lo primero que debe existir es la liberación de presos políticos, y no está existiendo la liberación de presos políticos en este momento. Es una de las exigencias principales. Y que se cierren los centros de tortura y que sea el retorno a los exiliados y que cese la persecución. Luis del Pino. Sí, hemos visto cómo en las últimas horas y días María Corina Machado ha cambiado un poco el tono con respecto a Trump. Digamos que no había demasiada fluidez en la comunicación entre Trump y María Corina. Y María Corina yo creo que está lanzando un mensaje muy claro. Hace falta una transición democrática, como ha dicho el gobierno americano, y de esa transición democrática tiene que emerger un líder. Y aquí estoy yo, María Corina Machado, que al fin y al cabo tiene el apoyo de la población, porque aunque fue electo Edmundo González, lo fue porque no le dejaron presentarse a la propia María Corina, si no habría sacado el 70% del voto María Corina. ¿Cómo está ahora la interlocución entre ella y Trump? Porque los mensajes de María Corina los he visto, no sé si ha habido ya alguna reunión, o hay programada alguna reunión entre Trump y María Corina. Bueno, como les dije, todo este proceso está en desarrollo y nosotros siempre hemos tenido, somos los aliados naturales de la administración Trump porque representamos además no solo los valores democráticos, sino la estabilidad de un gobierno de Venezuela y que tenemos el respaldo popular, más del 70% de la población, y que hay siempre ha habido esta comunicación fluida y no ha dejado de existir. Yo el otro día me permití la arrogancia de darle en antena un consejo a María Corina Machado, a quien respeto y admiro desde hace muchísimo tiempo. Yo le recomendé que se aleje cuanto antes de la casta política de la Unión Europea y que se ponga a trabajar codo a codo con Trump, porque hace falta ese trabajo conjunto y hace falta una gran líder como es María Corina, con el apoyo de otro gran líder como es Trump, para sacar adelante una Venezuela que ha quedado devastada por las décadas de chavismo. Sí, es así. Bueno, es que lo ha dicho en su más reciente declaración de que María Corina Machado y todo el equipo, nosotros estamos listos para gobernar, porque tenemos primero un diagnóstico de cómo está hoy Venezuela y además cómo está incluso la industria petrolera y garantizar una transición democrática y en paz y que hoy lo que es Venezuela, que es un narcoestado, se convierta realmente en un país no solo aliado a nivel estratégico de Estados Unidos, sino que además sea el retorno de tantos millones de venezolanos, más de 9 millones de venezolanos que hoy están fuera del país producto de la persecución, incluso de no tener un futuro en un país. Y que no pudieron participar porque no les dejó Maduro en las últimas elecciones. Exacto, y que además, también lo dijo el presidente Trump, de que Venezuela, un país vecino, un país estratégico, se tiene que desarrollar. Y la garantía de eso es un gobierno aliado, y ese gobierno está encarnado por Edmundo González y María Corina Machado. Arturo, no sé si querías hacer un último apunte.
que me parece que son conscientes de que la estrategia del régimen va a ser intentar dividir a la oposición, ¿no? Y van a oír en muchos cantos de sirena, muchos tal, intentando dividirles, intentando de alguna forma debilitar a la oposición. Es muy importante mantenerse firmes y unidos, ¿no? Con una estrategia, con una estratégica paciencia, pero también con firmeza. Y mi pregunta va, mi reflexión, que al final concluye con un argumento y tal, es decir, vamos a ver, seamos claros, las bajas pasiones generalmente siempre están como la última ratio de mucha gente y sobre todo de gente de esta miserable. Yo creo que ellos van a intentar conseguir el mejor estatus posible para ellos. En primer lugar, que salvar el dinero que han robado en la parte que puedan, que no sé cuál es. O en primer lugar, eso sería lo segundo, intentar permanecer en el país, es decir, como una fuerza que se pueda presentar a las elecciones y que obtenga una representación parlamentaria. Eso, desde el punto de vista de lo que es la convivencia, es también muy difícil, porque claro, sentarse al lado en el Parlamento con unos señores que han torturado, han violado a niñas, han matado de hambre a niños, han hecho posible que 9 millones de venezolanos se vayan, y sentarse con ellos, porque claro, aquí hicimos una transición, pero esos problemas no estaban encima de la mesa, es decir, la otra parte no, digamos que la parte que había gestionado el régimen anterior que no había cometido esos crímenes, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, claro, sentarse con eso, yo también veo que la transición va a ser peliaguda si ellos pretenden seguir viviendo en Venezuela y no aceptan un exilio dorado, ¿no? No, bueno, evidentemente, cuando hablamos de que se restablezca la justicia tiene que pasar por todo. Hoy está capturado Nicolás Maduro y Cilia Flores, pero todos los demás también tienen que responder a la justicia. No es un exilio dorado. O sea, que no va a haber tabla rasa. ¿Ah? Que no va a haber política de tabla rasa de olvidar lo que ha pasado, sino que... De amnistía para los chavistas. Bueno, evidentemente, o sea, como les digo, todo este proceso está en desarrollo, pero que lo primero es la justicia. Y la justicia significa, evidentemente, de que Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, Padrino López y todos los que representan, que son además miembros del Cartel de los Soles, también se entiendan con la justicia. Señora Sierra, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Seguiremos en contacto con usted para que nos siga contando de primera mano todo lo que está aconteciendo en Venezuela. Muchas gracias. A ustedes. Nos vamos a ir rápidamente a una pausa publicitaria. A la vuelta cerramos este capítulo de Venezuela y nos adentramos ya sí que sí en la política nacional de nuestro país. Pues 1:08 de la tarde, seguimos aquí en directo en Dando Caña. Vamos a intentar ir cerrando el tema de Venezuela, todo lo que tiene que ver con Nicolás Maduro, de momento por hoy. Aunque sí es cierto, vamos a intentar analizar todo lo que tiene de sí esa declaración que tuvo por primera vez el lunes a las 5 horas española de Nicolás Maduro en ese juzgado de Nueva York. Les ofrecíamos aquí en directo esas imágenes de Nicolás Maduro siendo trasladado desde esa prisión en la que se encuentra provisionalmente hasta esos juzgados, hasta ese juez en el que si cabía alguna duda, el propio Nicolás Maduro aseguró ser inocente, no tener nada que ver con todo lo que se le estaba acusando por parte de Estados Unidos. Esas son las imágenes, ahí le están viendo, pero vamos a intentar analizar esas palabras de Nicolás Maduro, esa última hora que sabemos del dictador Nicolás Maduro, y lo vamos a hacer de la mano de Marta de Santiago. ¿Qué tal? Buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes, Natalia. Eso es, este lunes Maduro ha comparecido por primera vez ante la justicia estadounidense y lo ha hecho con unas simples palabras. Soy Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y estoy secuestrado, ha afirmado el líder venezolano al testificar ante el juez en Estados Unidos, y se ha declarado inocente de los cargos relacionados con narcoterrorismo que se le imputan. Por otro lado, su esposa Cilia Flores ha comparecido por primera vez ante el Tribunal Federal de Nueva York, 2 días después de haber sido capturada junto a su marido en su domicilio de Caracas en una intervención que, como ya saben, fue militar por parte de Estados Unidos. La declaración ha durado alrededor de 15 minutos a puerta
puerta cerrada y sin cámaras. El juez ha citado de nuevo a Maduro y a Flores, quien también se ha declarado inocente, para el próximo 17 de marzo. Nicolás Maduro, que se ha referido a sí mismo como un prisionero de guerra, no ha solicitado por el momento la libertad bajo fianza, según ha confirmado su letrado, pero eso sí, si finalmente el dictador venezolano es declarado culpable, podría enfrentarse a cadena perpetua. Ha dicho: soy inocente, no soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país, ha indicado Maduro, vestido con uniforme de prisión naranja y beige, quien ha escuchado las palabras del juez con auriculares a través de un intérprete, y Maduro las ha respondido en español. A su vez, el líder chavista ha dicho no conocer todos sus derechos ni los cargos que se le imputan. Y por otro lado, su mujer se ha declarado completamente inocente, acusada de ser cómplice de su marido con cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración para el narcotráfico o, por ejemplo, también tenencia ilícita de armas. Natalia. Marta, y el otro protagonista, Donald Trump, conocemos que tiene nuevos objetivos. ¿Por dónde pasarían? Efectivamente, Trump tiene nuevos objetivos desde que las fuerzas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro. Donald Trump y miembros de su gobierno han emitido advertencias a varios países y territorios, entre ellos se encuentran Colombia, Cuba, México, Irán y Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca. Según el presidente estadounidense, su objetivo es tener países a su alrededor que sean viables y exitosos y donde se permita que el petróleo salga libremente, a la vez que afirmó que el dominio estadounidense en el hemisferio occidental no volverá a ser cuestionado. En cuanto a los países que están bajo el punto de mira de Trump, Estados Unidos ha asegurado que necesita la enorme isla del Atlántico Norte de Groenlandia. Escúchenlo. Diré esto sobre Groenlandia. Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional. Es muy estratégica. Esa posición estratégica a la que se refiere viene dada a que está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes. Pero el primer ministro de Groenlandia no se ha quedado callado y ha asegurado que cuando el presidente de Estados Unidos habla de necesitar Groenlandia y los vincula con Venezuela y con una intervención militar, no solo es incorrecto, sino que además es una falta de respeto, ya que su país no es un objeto en la retórica de las grandes potencias. Son un pueblo, un país y una democracia. Por lo que tanto Groenlandia como Dinamarca, aliada de Estados Unidos en la OTAN, se oponen firmemente a esta idea. Por otro lado, Colombia, cuyo presidente Trump lo ha calificado de un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a hacerlo por mucho tiempo. Trump ha asegurado que le suena bien una posible operación como la de Venezuela, solo que ahora Colombia con su presidente Petro. Ahora nos vamos a Cuba. Trump ha dicho que aunque Cuba sea un aliado de Venezuela, no es necesaria una intervención militar porque el país, según él, está listo para caer solo, ya que ahora mismo este país no tiene ingresos, algo difícil para resistir, porque cabe mencionar que todos sus ingresos vienen de Venezuela, más concretamente del petróleo. Y como hemos mencionado, Irán y México también están en el punto de mira de un presidente que ha comenzado el 2026 con el pie en el acelerador de una política internacional. Muchas gracias, Marta. Y vamos hasta Venezuela para conocer esa última hora que pasa, como contábamos, porque Delcy Rodríguez es la nueva presidenta interina de Venezuela y ya podría haber tenido ese primer rifirrafe con el propio Donald Trump. La presidenta interina encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro, ha advertido a quienes la están amenazando sin mencionar a nadie, pero en una clara alusión a Donald Trump, que su destino no lo decide él, sino Dios. Debemos recordar que el presidente de Estados Unidos amenazó el pasado sábado a Delcy Rodríguez, manifestando que si no hace lo correcto pagará un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro. A su vez, el presidente puntualizó que el amplio despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe desde el verano para combatir el narcotráfico permanecerá en la región en alto estado de alerta. Por su parte, Delcy Rodríguez ha señalado que ningún agente externo gobierna el país suramericano, después de que Trump haya asegurado que estará a cargo de coordinar la transición. Esta es la tercera vez que Delcy desafía a Trump. La primera fue nada más producirse la detención de Maduro, cuando aseguró que él era el presidente legítimo de Venezuela. Y la segunda se produjo cuando Delcy Rodríguez juró el cargo de presidenta interina. Mientras tanto, la situación sigue siendo inestable. Sectores de la oposición venezolana cuestionan la legitimidad de Delcy Rodríguez y reclaman elecciones libres, mientras la población continúa sufriendo las consecuencias de años de chavismo con pobreza, inflación y falta de libertades. Con la captura de Maduro, la intervención estadounidense y la toma de posesión de Delcy Rodríguez, Venezuela entra en una nueva etapa marcada por la tensión internacional, la división interna y un futuro político aún incierto.
Se lo preguntaba directamente Víctor Manuel a Xiomara si Delcy Rodríguez iba a hacer caso o no a Donald Trump, más por miedo que por otra cosa. Veremos a ver, Francas. A ver, dos cosas, ¿no? Una es que Arturo antes ha hablado de que recomendándole a Xiomara que cuidado con la oposición no se divida, no hace falta que recomiendes nada, está súper dividida desde siempre. Pero, hombre, probablemente la gran desgracia de Venezuela, además de tener un Maduro o un Chávez, ¿no?, fue que la oposición nunca fue capaz de ponerse de acuerdo y hables con quien hables te ponen a caer de un burro al resto. O sea, para la oposición para la oposición hay tres oposiciones en Venezuela: la vendida, Capriles, López y compañía; bueno, que es Corina Machado y tal, y la dura, fíjate, tres. Y si no se ponen de acuerdo, pues incluso así ganaron elecciones sin ponerse de acuerdo. O sea, ojalá la recomendación la vivan, pero es muy difícil porque es peor que aquí PP y Vox. Y después otra cosa, a ver, yo entiendo que esos están hablando cada uno para su público. Lo que pasa es que hay que saber hasta qué punto están hablando para su público y no hablan, y algo de lo que dicen no va en serio. Si esa señora dice eso en serio, o una de dos, o dura una semana, otra me ha hecho el tonto con Estados Unidos detrás, porque para hacer eso no hacía falta hacer nada. Con lo cual, yo supongo que esta señora habla para los suyos, pero claro, si tiene que primero controlar lo que no controlaba, porque por mucho que Xiomara haya dicho, esta mujer no controlaba el ejército ni todo. Cada uno controla lo suyo. Tiene que controlar eso. Y después tiene que intentar, entre comillas, desmantelar parte de eso. Porque si no, el otro, o sea, detrás, esta señora tiene un guardia urbano que es muy grande, y muy cabreado y con muy mala leche, que se llama Trump. Arturo. No, que solamente una precisión a lo que estaba diciendo que Josep María, es decir, en la transición política española todo el mundo estuvo por encima de sus posibilidades, es decir, estuvo a la altura del momento histórico. Yo lo que le he dicho a esta señora es que ojalá que vigilen ese franco, pero que es muy necesario que todo el mundo esté a la altura de las circunstancias y por lo tanto que no haya divisiones en la Sí, está claro que si no hacen eso en la oposición, ¿no? Pero que están más y divididos parece que el que estábamos liderazgo aquí. de María Corina es indiscutido en estos momentos, ¿no? Yo creo, moral, vamos. Bueno, porque ganó las elecciones. Que, por cierto, la oposición seria no quería ni presentarse. Pues acordaos que, en el fondo, el ir a esas elecciones fue una cesión a Maduro. Que la oposición seria venezolana no quería saber nada de ir a esas elecciones porque era negociar con el mal. Y hay oposición en Venezuela que dice que sí o no, no a medias. Con respecto a las palabras de Delcy, Maduro había dicho, pues o hace lo que debe o entonces sufrirá más, Trump había dicho, o hace lo que debe o sufrirá más que Maduro, y entonces Delcy contesta, el único que puede decir cuál es mi destino es Dios, y no sé qué. Es verdad. Bueno, todo eso... Es verdad, ¿no? Será cierto, pero es retórica para consumo interno. Al final, evidentemente, Delcy Rodríguez lo que no puede es salir ante todo el chavismo y decir, que a partir de ahora estoy a las órdenes de Trump. Tendrá que hacer un poco el paripé. Lo que importa al final son los hechos. Y los hechos son que ya han salido 11 petroleros de Chevron de las costas americanas para dirigirse a las costas venezolanas para empezar a cargar petróleo, porque Trump ha dado la orden a Delcy de que no va ya petróleo ni a Cuba, ni a Irán, ni a China, ni a Rusia, y que ahora el petróleo venezolano va a ir a Estados Unidos para financiar el qué. Pues básicamente la deuda que tenía el gobierno americano con Chevron, que era una deuda de 2.000 millones de dólares desde tiempo inmemorial. El gobierno venezolano. Segundo, para pagar el despliegue militar, porque el contribuyente americano no lo va a pagar. Es decir, se va a pagar la detención de Maduro con dinero venezolano. Y tercero, para, con el resto del dinero, empezar la reconstrucción de Venezuela. Y bueno, pues el caso es que ya está Delcy aceptando que vayan los petroleros. Lo que diga Delcy es irrelevante. Es teatro para las masas. Lo importante es lo que haga. Y de momento está haciendo lo de los petroleros, ha empezado a destituir gente de Diosdado Cabello y ojo que ayer soltó Trump una cosa que dijo que ya el helicoide se está empezando a desmontar. Es decir, que le ha debido de dar la orden a Delcy de desmontarlo.
como es lógico, lo que decía doña Xiomara, los presos políticos tienen que salir a la calle cuanto antes. Entonces, sí, pero por eso me ha desconcertado a mí y por eso le he preguntado si es verdad que se han detenido periodistas este fin de semana críticos. Creo que ese episodio es muy confuso. Porque si es verdad, estaríamos en una cal y una de arena. Sí parece que hay gente próxima a los aparatos de seguridad de Diosdado Cabello que está intentando por todos los medios atornillar la represión y tal. Y me dicen que el hijo. ¿El hijo de Maduro? Puede ser, también está junto con Diosdado. Junto con Diosdado están los dos imputados en la misma causa. Está moviendo, que es el que está liderando, a pesar de que en teoría salió por ahí, pero que es el que está intentando resistirse más. Es descartable que esto acabe como una película de Gaster, que antes me parece que lo estabas insinuando tú, Luis, o lo ha dicho esta señora. Es decir, acaben a tiros entre las dos bandas, entre la banda de Delcy y la banda de Diosdado Cabello Padrino, ¿no? O sea, es que ya se ha producido. Hace 2 días en la juramentación hubo un intercambio de disparos que la gente pensaba, son chavistas disparando a periodistas. No, eran chavistas enfrentándose con chavistas a tiros. Luego el régimen ha dicho que bueno, que fue una confusión y tal. Ya, confusión. Era Diosdado Cabello intentando... Es que las bases chavistas están armadas ahí, ¿eh? Sí. Lo mismo que ocurrió aquí en el 36. O sea, que las bases sindicales estaban armadas aquí. Pues ahí igual se les ha distribuido todo tipo de armamento. Y el resto tiene cuchillos y justito. Y sobre ese petróleo de Venezuela que comentabas, esa duda que podría existir, el propio Donald Trump, a través de su cuenta en Truth Social, ha anunciado que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo que están valorados en 2.000 millones de dólares. Sobre Venezuela también se ha pronunciado en las últimas horas. Exactamente la deuda que tenía el gobierno venezolano con Chevron. Sí, pero también hay que matizar una cosa, que sepa yo ahora mismo, la producción de Venezuela no llega ni al 1.000.000 de barriles, está en 600.000 la producción. No sé si debe ser diaria esto, ¿no? Pero para llegar a esta cifra... Hay que producir mucho petróleo. Sobre Venezuela se ha pronunciado en las últimas horas José Manuel Álvarez, ministro de Exterior de España. Lo que queremos para Venezuela es un amplio diálogo entre gobierno y oposición y que haya una solución democrática, por supuesto por medios pacíficos y genuinamente venezolana. España está ahí. Los recursos naturales de Venezuela son del pueblo venezolano. Lo que está sucediendo en Venezuela, por supuesto que afecta en primer lugar y muy directamente al pueblo venezolano, pero va mucho más allá. Es un precedente muy peligroso. Bueno, pues de nuevo abogando por ese diálogo del que quieren hacer uso. Escuchar lo de que los recursos de Venezuela son del pueblo venezolano al gobierno bajo el que se ha destapado y se está investigando una trama monstruosa de tráfico de hidrocarburos que consistía en sacar el petróleo de Venezuela, llevarlo a República Dominicana a refinar, de ahí a España, luego cerrar la empresa y declarar quiebra para así no pagar el IVA a Hacienda. Es decir, los que han estado traficando con el petróleo venezolano se atreven a decir que el petróleo, que los recursos de Venezuela son de los venezolanos. Anda ya. Que además ya no eran de los venezolanos ahora, puesto que eran de Rusia, de China, de Irán y de Cuba. Así es. Por cierto, este es como intentar saber la opinión del Papa y preguntarle al sacristán de la iglesia de aquí al lado. No existe. Es un discurso a nivel mundial inaceptable, no existe. absolutamente. Es decir, es un discurso equidistante, es decir, habla de gobierno, de oposición. Si el gobierno de Venezuela no es legítimo, o sea, no es un gobierno legítimo, el diálogo entre el gobierno y la oposición, si lo que hay que hacer es ver la forma que para echarles y que haya unas elecciones absolutamente libres. Pero hablar con esa equidistancia, que le ha faltado también hablar de derecho internacional, como a su jefe Sánchez ha estado hasta hace pocos días hablando de él, ¿no? Es decir, me parece absolutamente infame este tipo de discursos de mantener una equidistancia entre un pueblo que está subyugado por una mafia absolutamente corrupta y que narcoterrorista y el deseo libre de un pueblo y una oposición que está absolutamente reprimida. Entonces, bueno, pues yo ese tipo de cosas, desde luego, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político, no estoy dispuesto a tolerarlas. Me parece un discurso inaceptable por parte del ministro Álvarez, ¿no?
Pues... Solo tiene una cosa positiva el discurso de Álvarez, es que a nadie le importa un bledo, o sea, no pinta nada en el mundo este señor. El sacristán. Y además es el mismo en los últimos días. Si no escuchan el de hoy y han escuchado el de ayer o antes de ayer, pues no se han perdido nada nuevo. Nos vamos a ir a la última pausa publicitaria y a la vuelta ya sí que sí abrimos esa página nacional para hablar de Ábalos, que estaba citado mañana en el Senado, pero el juez del Tribunal Supremo ha decidido no conceder esa posibilidad de que se enfrente a esa comisión de investigación llevada a cabo por el Senado, que había solicitado el Partido Popular. A la vuelta se lo ampliamos. Pues 2 minutos para la 1:30 del mediodía. Ahora sí nos metemos de lleno en la política nacional de nuestro país y la última hora que conocíamos esta mañana pasa por José Luis Ábalos. Ya saben, estaba citado dentro de esa comisión de investigación por parte del Senado a petición del Partido Popular para mañana a las 10 de la mañana en el Senado, pero el juez del Supremo rechaza la comparecencia de Ábalos en el Senado forzada por el Partido Popular. El magistrado Leopoldo Puente impide la declaración prevista para este jueves ante la singular premura. No procede a otorgar la autorización interesada, lo que se pondrá en conocimiento de la presidencia del Senado por la ilustrísima letrada de la Administración de Justicia por el método más rápido posible ante la inmediatez de la comparecencia señalada por la Comisión de Investigación. El juez, el magistrado Leopoldo Puente, se excusa en esa premura, con esa rapidez con la que el Partido Popular había solicitado la comparecencia de José Luis Ábalos para, de esta manera, denegar de momento, dice, esa comparecencia de José Luis Ábalos, que ya saben se encuentra en prisión preventiva desde el mes pasado. Una situación que nos sorprende o no nos sorprende. A ver, la interpretación que se ha hecho de eso es, por una parte, parece que el argumento es que no ha habido un día hábil jurídicamente desde que se pidió hasta hoy, a pesar de que todos los españoles sabíamos que se había pedido. Pero el juez puede no saberlo porque quiere un conducto formal. Se interpreta que este juez no tiene ningún interés en que Ábalos vaya a ninguna comisión porque le lía el juicio. Es una posibilidad. Y también se interpreta que el PP corrió tanto, porque está claro que alguien ha corrido más de la cuenta, porque mañana es cuando se ven interviene Feijóo en el tema de la... El viernes. De la Dana. ¿El viernes? El viernes. Pues hoy decían esta mañana que como intervenía mañana era para taparlo del tal. Pues ya se ve que ese argumento ya no funciona. Si una cosa es el jueves y otra es el viernes. Pero igual sigue sirviendo el argumento de las prisas. No lo sé. Está claro que alguien ha corrido más de la cuenta y no sé para qué correr tanto. Vamos. Arturo. No, solamente un apunte. Es decir, me parece que el 15 de enero el juez tiene que decidir, el juez del Tribunal Supremo, el magistrado, tiene que decidir sobre la libertad de si prorroga, digamos, la prisión a Koldo y a Ábalos o simplemente que piensa que ya no hay riesgo de destrucción de pruebas y les deja en libertad, obviamente, condicional, ¿no? Entonces, me imagino que en este momento pues se están produciendo declaraciones y a lo mejor el juez piensa que esto puede entorpecer la labor judicial o en fin, no lo sé, pero bueno, a mí me parece una decisión desde el punto de vista de las garantías jurídicas, pues razonable, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo acaba de instruirse el sumario, vamos a ver qué decisión toma el juez el día 15 sobre la libertad o no de Ábalos y Koldo, como hizo antes con Cerdán. A Cerdán le dejó en libertad, algo así. Y bueno, pues ¿qué vamos a esperar? Vamos a ser cautos, ¿no?, con esto. Víctor Manuel. Gracias, Natalia. Bueno, yo no conozco el contenido de la resolución del juez instructor del Tribunal Supremo, pero yo creo que tiene, desde un punto de vista de sentido común razonablemente jurídico, puesto que no creo que se descubran muchas palabras de esa comisión que vaya a comparecer Ábalos. Es verdad lo que ha dicho José María anteriormente, es decir, el conducto formal es una cosa y el conducto fáctico, es decir, lo que se diga en la calle es otra. Los magistrados, los fiscales, el proceso judicial tiene que llevar el conducto formal, no un conducto fáctico de el dime o direte. Por lo tanto, yo creo que es acertado o adecuado, sin conocer, repito, la resolución del juez instructor del Tribunal Supremo, el hecho de que lleve a cabo lo que es esa suspensión provisional hasta que se realice el correspondiente comunicación o plazo legal o traslado a las partes procesalmente intervinientes y que no afecta a lo que importa,
que es el proceso judicial, sin que yo quiera decir que la comisión que se solicite para esa declaración tenga su trascendencia. Pero yo dudo mucho, con el debido respeto también lo digo, que ningún investigado que está en prisión vaya a ir en prisión preventiva, vaya a ir en una comisión del Senado o del Congreso para hablar algo que lo que le interesa es hablarlo dentro de la sede y el proceso judicial. Pero, bueno... O sea, cualquier abogado, incluso malo, no como tú, bueno, aconsejaría a un señor que callado está mejor, ¿no? Yo callado que diga, es decir, tiene derecho hasta mentir, o sea, en este caso, por eso lo que vaya a decir o tenga que decir, mejor que sea en el lugar indicado para eso. Y luego recordar en las palabras que ha comentado Arturo del día 15 de enero, que supuestamente el juez va a resolver Me parece que es el 15. Si fuere así o no, recordar simplemente un tema meramente técnico, que los televidentes están más que al tanto de ello, dado que como se está hablando constantemente del mundo del derecho, que es más complicado de lo que la gente cree, mucho más complicado, pues recordar que las prisiones preventivas se levantan cuando existen, que no exista riesgo de fuga, riesgo de destrucción de prueba y riesgo de volver a delinquir. Pero lo máximo no son 6 meses. Sí. Yo creo que en enero no se cumplen los 6 meses. Pero se podría, en este caso, se puede prorrogar. Ya por eso, pero que no se cumplen los 6 meses. Pero tampoco o sea se que, cumplió con Santos Cerdán los 6 sí, meses. con Santos, cuando se iban a cumplir lo soltaron. 5 meses, sí. 5 meses largos. Cuando se iba a cumplir lo soltaron. Pero me parece que esa cifra del 15 de enero... No, pero se ve, el 15 Yo de lo enero. que he comentado, no lo sé, la cifra, si es para... No, lo que he querido es un poco reiterar algo que es fundamental en toda prisión preventiva, además del tiempo, claro está, que son las 3 causas establecidas como una ley suficiente para que se lleve a cabo esa prisión preventiva. Que yo sigo pensando que en determinados hechos delictivos, a veces, según lo que hemos escuchado y visto, es un poco incongruente, pero así ha ocurrido. Recuerdo, por ejemplo, el tema de Santos Cerdán, cuando no se le permitió salir por destrucción de riesgo de fuga, y sin embargo, en este caso, y yo no quiero ser más papista que el Papa, pero sin embargo se estaban llevando a cabo mudanzas en su domicilio aquí en Madrid, por lo tanto, sin que hubiera un control de esas mudanzas. Por lo tanto, a veces las cuestiones hay que tener siempre en cuenta esa prudencia, ese rigor jurídico y esa no vulneración del derecho a aquella persona que esté bajo una privación de libertad. Que eso no quiere decir que haya determinadas personas que no vuelvan a delinquir y que no tengan ese derecho que se les permita volver a salir. Como dices tú, es muy complicado entenderlo, debe ser muy complicado, porque claro, entender que Koldo y Ábalos han podido estar en la calle sin problema, porque no suponía ningún peligro de destrucción de pruebas, cuando sabíamos que tenían guardado pruebas en un sitio, que se las puso, no sé exactamente dónde, a una chica para que se las lleve, cosas así, no te cuadra nada, de nada, de nada. Pero bueno, y de golpe y porrazo se investiga una empresa que hace un año que sabemos que sale en los papeles que está esta empresa y se tarda un año. O sea, sí, son cosas muy insólitas que hacen o que la justicia sea muy complicada o que la profesión tuya sea muy difícil o que haya gente que lo hace fatal, que es otra opción. Yo me inclino mucho a que el derecho procesal, además, y todo el mundo sabe de derecho. Si yo pongo los medios de comunicación, además ahora se está interviniendo mucho en los medios de comunicación, especialmente en la televisión, magistrados, que vienen a dar su opinión desde el punto de vista legal. Yo, cuando fui miembro de los tribunales de oposiciones para jueces, para examinar, yo tuve ese honor de estar durante 2 años a los futuros jueces de este país, a los de turno libre, pues yo siempre escuchaba de los magistrados y de los fiscales, como grandes fiscales, en este caso que tenemos en este país, que la función judicial es una función sin celibato, evidentemente, pero casi como un sacerdocio. Por lo tanto, estas cuestiones hay que verlas muy detenidamente, cuáles son todas las pruebas que van saliendo o que existan a los efectos de poder llevar a cabo una opinión al respecto. Por eso, la faceta de un magistrado o de un fiscal, que es fundamental, la intervención del Ministerio Fiscal, ya vamos a recordar también de quién depende la Fiscalía, es fundamental el llevar a cabo esa situación de seguridad jurídica para todos, porque aquí estamos hablando de un caso de señores que está saliendo constantemente en los medios de comunicación, pero es que cualquiera de los que nos están viendo, cualquiera de nosotros, podemos tener un día que acudir ante una tutela judicial efectiva, y lo que más garantiza es la seguridad jurídica y el derecho a la acusación y el derecho a la defensa, y eso es fundamental, y no es nada fácil, porque cualquier matiz pequeño puede ocasionar una disparidad de opiniones que conlleva una resolución judicial distinta y a veces hasta distante.
Es importante recordar ese matiz, ese detalle que comentabas, que al estar en prisión provisional, el propio José Luis Ábalos, mañana de haber tenido que declarar en esa comisión del Senado, podía acogerse a no declarar o bien acogerse o mentir en sus declaraciones. No estaba obligado a decir la verdad. Máxime, Natalia, perdón. Una, delante del juez, que sería lo suyo. Si tiene algo que decir, oiga, que se lo diga al juez y ya está. Otra, en la comisión de investigación, pero evidentemente ahí pues su abogado le aconsejará que no declare nada de nada. O sea que es inútil. Pero tiene otra forma de hablar y está hablando. A mí me ha interesado muchísimo la exclusiva de hoy de Isaac Blasco en Voz Populi. Los mensajes que le envió Sánchez en enero de 2024, llamándole, diciendo yo soy tu amigo y tal. O sea, ya cuando querido sabíamos... amigo, ¿no? O amigo querido. Vamos a ver esos mensajes, como bien adelantaba don Luis del Pino, esa exclusiva por parte de Voz Populi, en el que Pedro Sánchez recurrió a José Luis Ábalos hace menos de 2 años para imponer a la ministra Diana Morant como líder de los socialistas valencianos. Ahí pueden leer, con esa fecha del 26 de enero de 2024, cómo Pedro Sánchez le dice: hola José Luis, no sabía que ibas a apoyar a Alejandro Soler. Él asegura que me queda poco con qué ayudar y la gente se ha repartido, pero todo lo que puedo informar y opinar siempre le di cuenta a Santos. Pedro Sánchez le contesta: ya me ha comentado, es un error, así como especular, como especula quien apoyas, que no duraré hasta 2027. En fin, no pensaba que llegáramos a este punto. En todo caso, es bueno saberlo. A esas palabras el propio Ábalos le contesta: no me consta que Alejandro haya dicho eso y él siempre ha estado dispuesto a apoyar a Diana en las elecciones autonómicas. En fin, no mareemos, entendido. Santos me ha dicho que me llamará mañana, que hoy no puede hablar. Y ojo, porque el propio Pedro Sánchez, es ahí uno de los mensajes que más llama la atención, le contesta: es lo mejor, José Luis, sabes que te quiero como un amigo, pero más allá de eso, en lo político debemos estar unidos. En fin, ya hablaremos. El mismo Pedro Sánchez, que aseguraba no tener ningún tipo de relación con José Luis Ábalos, ahora queda patente, queda demostrado con estos mensajes que le quiere como un amigo, y eso se le dice cuando tienes una relación bastante estrecha. El sé fuerte de Rajoy se queda corto con el te quiero amigo, o no sé cómo pone aquí. Te quiero como un amigo y debemos estar en lo político unidos. Todo esto se lo dice en enero de 2004, cuando ya estaba imputado Koldo, cuando ya sabíamos que estaba pringao Ábalos y que simplemente la cosa estaba que en cuanto se cuadrara se pediría el suplicatorio, cuando ya conocíamos las fiestuquis en los paradores. Y le escribe todo esto. A mí me ha interesado mucho esta conversación porque no sé si recordáis unas conversaciones, unos WhatsApps que salieron en El Mundo hace tiempo, los WhatsApps de Pedro Sánchez con todo tal, que tenían un aspecto a falso, a intoxicación brutal. Esto, sin embargo, es una conversación entre dos personas que se conocen perfectamente, con un lenguaje natural de comunicación de WhatsApp entre personas. Esto sí es cierto. Y esto, quien lo está filtrando es Ábalos. Es decir, Ábalos está tirando de esa parte de los mensajes que todavía nunca ha sido publicada y no sé si analizada por la UCO, es decir, de algún dispositivo secreto que tenga Ábalos por ahí guardado, y está empezando a tirar, está avisando de que está hasta las narices ya de estar en la cárcel y que ojito porque empieza a sacar cosas. Pero entonces pregunto, ¿cuál es la estrategia procesal? Hablo procesal. ¿Estos WhatsApp? ¿Esto le va a beneficiar a Ábalos en su estrategia procesal para salir de la cárcel o defenderse en un juicio oral? Es una pregunta que dejo en el aire. La sensación que da es que no. Porque Pues, estos WhatsApp, supuestamente, si es porque él dependía de alguien o porque quiere intentar meter a alguien más en una situación, eso se puede hacer perfectamente ante la autoridad judicial. No, esto se traduce en: Pedro, sabes que tengo muchas cosas guardadas. Haz algo. Haz algo, porque si no empiezo a cantar. ¿Pero qué piensa que puede hacer? Bueno, lo que ha hecho eran otras cosas. Hacer que el fiscal... Bueno, el fiscal ya está retirado, o sea que no... Quiero decir que la Fiscalía creo que no actúa en ningún caso, ni en Ábalos, ni en Koldo, ni en su es la mujer. Fiscalía Anticorrupción de Luzón, que va por libre. Con esa, y tampoco va a poder el fiscal. O sea, ¿qué puede hacer? Pues no lo sé. Pero supone que puede hacer algo. Hombre, es la constatación de que, como se está diciendo aquí en esta mesa, de que la relación de Sánchez con Ábalos no estaba rota, sino que seguían hablando, incluso ya cuando ya el escándalo, digamos, empezaban a aparecer. No se había llegado a la punta del iceberg, pero
pero estábamos cerca. Es decir, yo creo que está claro que es la conversación entre dos políticos que habían colaborado o han colaborado y siguen colaborando o seguían colaborando de forma muy cercana. Y que hablan del control de la organización en Valencia, ¿no? Que Sánchez le pide apoyo para esta tal Diana Morant, que es una ministra absolutamente desconocida, que fue alcaldesa de Gandía y que es la líder ahora mismo del partido en Valencia. Hay una conversación que es muy importante, que es, Ábalos es descabezado del gobierno, me parece, corregirme, en julio del 2021, me parece, y en noviembre ya le está pidiendo apoyo Sánchez, porque dice que tiene muy en cuenta su criterio político y la amistad que les une y tal. Y ahí está la operación de Air Europa, ¿no? Que es una operación donde Moncloa, a título personal, pues ha tenido una intervención absolutamente clave para poder darles a los señores de Air Europa, que quizá que pueda estar o no justificado, cada uno tendrá su valoración, 475 millones de los fondos de Next Generation, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una relación, la de Ábalos con el presidente del gobierno, que nunca se ha roto definitivamente. Posiblemente ahora no, porque además, entre otras cosas, tendrán más dificultades de hablar si está en la cárcel, pero vamos, que ha debido durar hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Pues hablabas de esos 400 millones de euros de los fondos Next Generation. Yo no sé si los españoles van a necesitar tanto, pero lo cierto es que nos hemos despedido de las Navidades, encaramos la cuesta de enero, la temida cuesta de enero, y además lo hacemos con las rebajas que acaban de comenzar. María, muy buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes, Natalia. Así es, llega 2026, el fin de la Navidad, y llegan también las rebajas. Unas rebajas esperadas por muchos y que son aprovechadas para comprar ciertas cosas a un precio menor. Algunos piensan que de esta manera la cuesta de enero se hace un poco menos dura, pero atención, porque a la vez que llegan esas rebajas, llega la subida de otros precios. En cuanto a la electricidad, los costes fijos del sistema eléctrico, como las compañías principales de telecomunicaciones, van a aumentar sus tarifas. Movistar las subirá sus tarifas convergentes en torno a un 4% a partir del próximo 13 de enero. Vodafone, por su parte, lo hará a partir del día 8, mañana mismo, con una subida de casi el 4%. Los peajes de las autopistas de titularidad estatal también van a registrar una nueva subida, unas tarifas que van a subir entre el 3,64% y el 4,68%. Y a esta lista hay que añadir el envío de paquetes. Por ejemplo, aquellos que pesen menos de 1 kilo costarán un 5,49% más. Y a todo esto, por supuesto, hay que añadir otras dos subidas a las que ya estamos, por desgracia, bastante acostumbrados, que es la cesta de la compra y la vivienda, cuyos precios podrían subir hasta un 10% más. Así que sí, llega las rebajas, Natalia, pero esa cuesta de enero nos seguirá costando un poco. Gracias, Marien. Lo cierto es que se nos pone difícil el mes de enero ya de por sí, con todas estas compras extras que hemos tenido en estas últimas semanas, pero además, como veíamos, la electricidad, el correos, también la cesta de la compra, cada vez es más complicado llegar a final de mes. La V16 en la cuesta de enero. Lo podemos meter quizá en la cesta de la compra, que también la tenemos que porque incluir. es un extra de la cuesta de enero. O sea Yo preguntaría qué es lo que no sube, porque prácticamente todo es un aumento para el ciudadano, para la ciudadana. Lo que no sube son los salarios. Los salarios no suben. El salario mínimo, que ya está siendo el salario... O suben inadecuadamente de acuerdo con lo que es el IPC, es decir, pero sin embargo esta situación, por eso es algo que es una situación muy complicada para todas las personas y que va a conllevar muchos temas de desahucios, muchos temas de resoluciones judiciales, de resoluciones contractuales, perdón, y de acudir a los procesos judiciales, aunque yo siempre digo que es preferible un mal acuerdo a un buen pleito, pero todos los problemas desde el punto de vista económicos va a afectar al mundo del derecho, porque cualquier acto que realicemos en la vida, el que queramos, tiene efectos legales. A ver, Víctor, tú que eres un abogado y fiable, bueno, hacer publicidad para que la gente no compre la V16 o si directamente diga que se la meta donde le quepa pero a Navarro, ¿eso puede ser un delito? ¿Puede ser acusado de algo? Podríamos entrar dentro de un presunto acto de competencia desleal. ¿Eso es grave o qué?
Bueno, depende, eso lo tiene que decir la radiografía. No, lo digo porque hasta la Guardia Civil está diciendo que lo que van a conseguir con la OV16 es fomentar los tomaduras de pelo o las estafas de las grúas falsas, algún que otro robo tal, porque resulta que, claro, tú ahora puedes entrar y ver desde el móvil mío y el tuyo todos los señores que están en una carretera ahora mismo con el pirulín dándole ni. Pues eso habrá que tener mucho cuidado con ello. Y entonces decía, algún periodista decía, hombre, pues que solo lo vea la Guardia Civil, o que solo lo vea el Ministerio, o que solo lo vea GT. Y entonces, ¿para qué sirve la baliza? Porque la baliza sirve para que tú, si vas con tu coche, te avise de que ahí hay una baliza funcionando. Con lo cual, si no lo puede ver nadie, ¿para qué puñeta? ¿Pero para qué se ha hecho este instrumento? Pues hay quien dice que porque hay 30 millones de coches en España y 20 y pico euros por 30 millones no está nada mal. Ya. Hay quien dice esto, ¿eh? Pero es por el tema económico. No seré yo el que diga porque esto. Porque yo no entiendo por qué se ha hecho, porque es poco práctico. Pues para tocar las narices. Para hacer Arturo, aterriza la realidad a la lo mesa. que creo que los políticos que van a ganar, los partidos que van a ganar, que van a ser los partidos que se aproximen a los problemas reales de la gente, ¿no? Hay cosas que están pasando en la vida de las personas, las subidas de impuestos, ¿no? El otro día teníamos el dato de que hasta el mes de noviembre habían recaudado se había recaudado en España que 301.000 millones de euros. Es decir, y parece que esta cifra se va a final de año a unos 330.000 millones. Es decir, que es una cifra absolutamente histórica. O sea, el nivel de impositivo que se está alcanzando, aunque luego dicen que la presión fiscal está en relación al PIB, está en el 36,7 de la media comunitaria, no sé, pero es brutal para los salarios que hay. En segundo lugar, el encarecimiento de la vivienda. La gente no puede vivir, la gente no puede comprarse una vivienda, no tiene un sitio donde asentarse. Uno de los temas que íbamos teóricamente a tratar, Natalia, es el tema de la tasa que tenemos de fecundidad, el envejecimiento, todo esto, que es un problema absolutamente acuciante para España. Bien, pues si la gente no tiene dónde vivir, y luego la pérdida de poder adquisitivo, y todo eso tiene un destinatario muy claro, es decir, la clase media se está empobreciendo, la gente vive peor con estos señores. Yo no discuto que los datos macroeconómicos en algún sentido que puedan ser buenos, desde luego no la inflación, que la inflación estamos en el 2,9 y es el doble, el triple que Francia y Alemania. Es decir, pero bueno, que no me quiero desviar. La clase media, es decir, el cambio político y la necesidad de una catarsis que se produzca en España, a mi juicio, una sacudida catártica que básicamente son varios temas. Uno es, desde luego, la corrupción sistémica y la corrupción en este momento absolutamente vinculada a este gobierno, con una corrupción instalada en el Palacio de la Moncloa y en el Consejo de Ministros y en la Secretaría de Organización del Partido Socialista, como estamos viendo. Dos, es el tema, naturalmente, de la inmigración, con los cambios sociológicos que producen y el choque cultural que se produce, las cuestiones de inseguridad, de sostenimiento de los servicios públicos, etc. Y el tercer tema, es decir, la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias. La gente con lo que gana no puede vivir. Y eso, indudablemente, lleva a plantear un proyecto de país que yo no he visto por ningún lado. Es decir, aquí hay que cambiar completamente, hay que bajar los impuestos a la gente, hay que lanzarse con el tema de las viviendas con base real, pero con decisión y determinación, a romper los obstáculos que impiden que se liberalice el suelo y que haya una oferta en condiciones suficientes para absorber la demanda que se produce. Y yo creo que en el epicentro del cambio social está el malestar social que se está produciendo en estos momentos en España, que afecta a los jóvenes. Afecta también, y me parece que la campaña que hizo Abascal en Extremadura, y voy por allí, que están deshabitados los núcleos rurales, que es un tema importante. Los pueblos se están abandonando, no hay proyecto tampoco de esto. El tema de las mujeres, es decir, los socialistas, la izquierda ha humillado a las mujeres hasta un nivel absolutamente, esos que el partido más feminista de la historia de España, que todo mentira, es decir, unos auténticos delincuentes con el trato que han dispensado a las mujeres, y luego también la pérdida de poder adquisitivo
y que la gente está viviendo muy mal, o sea, la gente está muy justa de dinero y la gente pues naturalmente se queja, ¿no? Se queja, y sobre todo con la presión impositiva que tenemos, y esos son los argumentos que están en la vida de la gente, y esto hay que resolverlo, ¿no? Hay que resolver esto, hay que resolver los impuestos, hay que resolver el tema de la vivienda, y hay que resolver también el tema de la alimentación. El tema de la alimentación, o cuidamos el campo y a los ganaderos también, o realmente que va a ser muy difícil comer, es decir, porque están subiendo muchísimo los precios, casi nadie se quiere dedicar a ello, lo del Pacto Verde ha sido horroroso, y indudablemente están subiendo también los precios de las materias primas, y hay que tener un cuidado exquisito en tratar bien al campo, porque si la gente no puede comer, entonces sí que se forma ya la mundial. Que con lo que cobra la gente no puede vivir, te doy solamente un dato porque es muy claro. El 18 de agosto es el día de la liberación fiscal. Es decir, la gente puede vivir a partir del 18 de agosto. Claro. Sí, Antes del 18 de agosto no pagas todo impuestos, con lo cual puedes vivir menos de medio año con lo que cobras. Me callo ya. No, muy rápidamente. Primero, yo creo que la clase media ya está desapareciendo. Ya. No es que esté empobrecida, es que está desapareciendo, ya no existe prácticamente. El tema de impuestos, además de bajar impuestos, también hay que saber que esos impuestos que se recaudan deben de ir a desarrollarse a unos servicios auténticos, porque no sabemos lo que ciertamente esos impuestos están dando, lo que tiene que darse para el servicio a los ciudadanos, al contribuyente, a los que están pagando esos impuestos y a aquellos que lo necesitan. No olvidemos tampoco, además de la gente joven, a la gente mayor. No olvidemos a la gente mayor que lo está pasando muy mal, en situaciones en donde las pensiones no les llegan y todos estos aumentos en la vida les está generando una total precariedad y hundimiento económico y personal con grandes problemas de salud. Por lo tanto, además de ayudar a los jóvenes, por supuesto, hay que ayudar a la gente mayor, que lo necesita muchísimo, porque no tienen esa fuerza que puede tener el joven, que para eso es joven. Que yo no quiero decir que no se les ayude, pero que siempre estamos hablando de la gente joven, es verdad, magnífico. Por ejemplo, también la gente mayor. El tema de la vivienda, imagínate un separado con 55 años que se va de su casa y tiene que buscar una vivienda y encima seguir contribuyendo a los gastos familiares del hogar primigenio. Pues indudablemente también es un problema para él enorme. Claro, es que hay un problema peor, que no te alquilan la vivienda porque los gobiernos dan dinero al que alquila al joven y no dan dinero al que alquila al viejo. Con lo cual al viejo te dicen que te lo alquila una tía tuya, que lo que quieren es la subvención de alquilarse a un joven. Yo entiendo que ya termino, Natalia, que en este caso hay mucha indefensión en determinadas situaciones de las personas que estamos en este país, de los españoles que estamos viviendo, y la gente cuanto más años tiene, más indefensión tiene en poder acceder a cualquier situación de algo que está establecido en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución española. Abrimos de nuevo página internacional para hablar de Ucrania, de esa reunión que mantuvieron ayer líderes europeos, y lo hacemos como siempre de la mano de Sandro Meco, que nos lo va a contar. Pues efectivamente, esta coalición de voluntarios se reunió en París en el Día de Reyes, en una fecha que es inusual, en un encuentro que de hecho también lo ha sido. Y si no, atentos al vídeo que subió Emmanuel Macron en su cuenta de X. El efecto que quería conseguir con esa música tecno medio mezclada con un remix gregoriano no tengo del todo claro cuál es. Lo que sí tenemos claro es que Reino Unido y Francia se han comprometido a enviar tropas de paz a Ucrania una vez se llegue a este alto el fuego y posteriormente a la paz. ¿Por qué? Pues nos lo cuenta el propio Macron. Los acuerdos de paz de Rusia de los últimos 15 años se han roto, con Moldavia, Georgia y Ucrania. Por ello, basándonos en esa experiencia, estamos trabajando en estas garantías de paz. Bueno, tenemos efectivamente a Francia enviando estas tropas porque no se fía, Alemania encargándose supuestamente de la seguridad de Ucrania, pero eso sí, desplegando tropas en países vecinos, Estados Unidos trabajando también en un acuerdo de beneficio económico con la empresa estadounidense BlackRock. ¿Y qué pasa con España? Pues esto nos ha contado Pedro Sánchez. Y dos, contribuyendo a esas garantías de seguridad. Esas garantías de seguridad están aún por definir. Yo sí que manifiesto que el Gobierno de España sí planteará el que podamos
abrir la puerta a una participación de capacidades militares en Ucrania. Es decir, que también se habría comprometido, veremos cómo le sienta esto a los socios, de spoiler les digo que no muy bien, a enviar tropas a Ucrania, al igual que Reino Unido y Francia, una vez finalice el conflicto. Luis. ¿Estaba Sánchez en esa reunión con Macron? Sí, de hecho, por eso dio plantón al... Ah, bueno, claro. ¿Por qué no sale en el vídeo? Sale en frame, pero muy rápido, sí. ¿Ah? Lo que me ha parecido es que Sánchez le he visto poco espabilado dialécticamente, como que incluso le fallaba a Ucrania y ha tenido que mirar, no sé. Sí, le ha costado arrancar bastante en esas declaraciones. De hecho, que lo que ha dicho... No, muy lento. Sí. A una velocidad distinta, parece un locutor profesional de radio televisión de barrio. Lo curioso es que al final, una a una, todas las órdenes de Trump están siendo cumplidas por los dirigentes europeos. Dijo Trump que quería 5% de gasto de defensa y todo el mundo ahí a buscar los argumentos. Y dice Trump, quiero tropas europeas para garantizar la paz cuando se alcance un acuerdo, y ahí está la coalición de voluntarios dispuesta a ejecutar las órdenes del emperador. Me gusta ver a los vasallos comportándose bien. Y se han olvidado ya de la OTAN, además, porque en esta declaración que decía Pedro Sánchez, al igual que el resto de líderes, se hablaba de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Es decir, ese objetivo que parecía absolutamente primordial para Zelensky, que era meterse en la OTAN, ya parece que los socios han renunciado a él. Es que eso está claro que es la condición número 2 de Rusia. O sea, no hay posibilidad de negociación si no te tragas eso con patatas fritas. O sea, eso ya se lo ha tragado. Empezamos el programa preguntando si la vuelta a la rutina había costado o no. ¿Te ha costado o no después de las vacaciones navideñas? Pues es que te voy a seguir jorobando la encuesta, porque yo la verdad que tenía muchas ganas de venir aquí encima miércoles, mitad de la semana, nada, muy bien. Pues lo bueno de la vuelta de Sandro Meco es que hoy a partir de las 9:24 podemos volverla a ver en Dos Continentes para ampliarnos todo este panorama internacional con el que ha empezado este año 2026. Muchísimas gracias, Sandro. A ti. Gracias a vosotros también por acompañarme un día gracias. más. Os veo próximamente y a ustedes les veo mañana a partir de las 12 del mediodía, como siempre, aquí en Dando Caña. Gracias por acompañarnos.